Bueno, pues lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia y también, sobre todo, por la invitación a estar aquí, este primer webinar del Colegio de Geógrafos. Me hace más especial ilusión porque fui presidente durante unos años de este colectivo en la Comunidad Valenciana. Y como ha comentado Manel, pues vamos a hacer una cosa, voy a intentar que sea interactivo, ¿vale? Aquí el problema es que no os veo, entonces no veo la cara que ponéis, no veo si os dormís, si no, cogeros un buen café. Bueno, saludos a todos, pues me pongo a saludar por el chat, pero encantado. Lo primero, espero que estéis todos bien, sobre todo que estén todas las personas bien por todas partes del mundo. Para los que, sobre todo la gente de más de Latinoamérica, quedaos en casa, que nosotros ya lo hemos visto venir en Europa y sabemos lo que viene y es muy serio y es importante, ¿vale? Entonces es importante que estemos, aunque seamos geógrafos, que va un poco contra nuestra capacidad de explorar, eso lo veremos luego, pero quedaros en casa y hagamos caso a las autoridades. Y bueno, sin más, voy a hacer una presentación que luego la compartiré naturalmente, se os enviará por mail, un pequeño guión, como he comentado, pero iré intercalando esta presentación con una serie de elementos de Internet, ¿vale? Para explicaros un poco cómo veo yo esto de la marca personal. Bueno, entonces para eso voy a empezar compartiendo pantalla, ¿vale? Y así veis ahí en la pantalla un poco la presentación que he preparado. Bueno, en primer lugar, bueno, si queréis tuitear cualquier cosa o comunicar o compartir cualquier cosa en Twitter, en Instagram, en redes, etcétera, de hecho esto va mucho también de redes sociales, podéis hacerlo con el hashtag geofans, que es un poco el que se suele utilizar para aglutinar a toda la gente que nos gusta el mundo geo, no solo geografía, cualquier tipo de ciencias de la Tierra o de afición, estoy encantado. Y lo primero, bueno, presentarme. No me he presentado, disculpad, me he puesto a hablar. Me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo de formación, doctor en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad de Valencia y me dedico a temas vinculados con geolocalización y geotecnología, sobre todo la divulgación de la geografía en Internet. Es lo que yo llamo de alguna forma mi mundo geo, ¿no? Trabajo como formador, como consultor, divulgador, escritor. Bueno, ahora mismo a nivel de consultoría estoy en Play and Go Experience. Es una empresa valenciana que usa gamificación, la geolocalización y la realidad aumentada para hacer esa conexión entre el mundo off y online. Luego os contaré un poquito sobre eso. Y lo primero, recomendaros, no os vendo nada porque esto está gratis, pero justamente se publicó esta semana una charla TEDx que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar. Es el futuro de la geografía depende de la tecnología. Es la pregunta que yo me hacía y que la pude poner en TEDx UPV Valencia a finales de febrero y está disponible. Si ponéis futuro geografía en internet os saldrá. Yo creo que os puede interesar lo que cuento un poco, que es imaginar, ¿no? Lo que mucha gente me pregunta, ¿y qué puede trabajar un geógrafo? ¿De qué puede hacer? Bueno, pues un geógrafo, entre otras cosas, puede no solo que puede trabajar, sino en un futuro de qué podríamos trabajar, ¿vale? Lo dejo ahí porque creo que puede ser bastante interesante. Y una frase, la frase que un poco en la que se basa este seminario, que es que lo importante es que te vean, lo imprescindible es que te encuentren, ¿no? Es un poco la frase tipo que tenemos en unas marcas que tengo, que es Marketing Geo. Y al final es eso, el tema del SEO, del posicionamiento, es hacer que te vean en Internet, pero nosotros le agregamos la parte geo, la parte de geolocalización y decimos que sí, que es importante que te vean, pero es mucho más importante que te encuentren. En este sentido, fijaros, si yo pongo, y ahora iremos viendo cosas, geógrafo, marca personal, pues aparecerá ahí, solo poniendo eso en Google, pues ya me aparece información vinculada conmigo, ¿no? Con el perfil de una entrevista en Medicina Científica Magazine, LinkedIn, Twitter, en mi propio blog. Es decir, de alguna forma por eso os voy a hablar de marca personal. También aviso, no voy a hacerlo desde el punto de vista profesional, metodológico. Para eso ya hay mucha gente, Andrés Pérez Ortega, Yo Oriento, Alfonso Alcántara y otra gente que habla muy bien de marca personal. Tiene sus metodologías, su forma de explicar. Yo lo que hago es en base a mi experiencia. Y mi experiencia no tiene una metodología concreta, pero sí que tiene una serie de elementos que son los que me gustaría compartir con vosotros y explicaros. Precisamente, citando a Lloriento, nos dice que marca es el perfume que usas, mientras que la reputación es el olor que dejas. De alguna forma yo creo que está muy bien explicado ahí, ¿no? Lo que es una marca personal, que también leí otro día que realmente es una marca profesional, ¿no? No es marca personal, es una marca como profesionales. Al hilo de eso, también Andy Stallman, que trabaja muy bien el tema de marcas, comenta que una buena marca construye su reputación en base a 5 Cs, porque al final hablamos de marca personal, profesional, pero esto sirve para cualquier marca. Si tenéis una empresa, una organización, en la universidad, etc. Las 5 Cs serían contenido, confianza,
consistencia, coherencia y constancia. Para mí esas 5 Cs intento de alguna forma cumplirlas o creo que sí que se acercan bastante a lo que yo planteo. Bueno, pues visto esta pequeña introducción que quería haceros, comentaros lo que os decía de 10 ejemplos, 10 ejercicios, 10 preguntas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Voy a poner una serie de ejemplos de cosas que creo que son importantes para el desarrollo de una marca personal y en este caso para vincularlo con ciencias de la Tierra o en mi caso concreto de la geografía. Os pondré una especie de ejercicio, más que un ejercicio es una reflexión para que al mismo tiempo que os estoy explicando cosas podéis reflexionar sobre eso, tomar nota. No era broma lo del lápiz o boli y papel que ponía en Twitter esta mañana, tomar nota y que os sirva. Sobre todo me interesaría que cuando salgáis de aquí, pues salgáis con algo muy concreto. Y también eso estará vinculado con 10 preguntas, ¿no? que nos haremos. Bueno, también tenéis algunas pequeñas frases que me gusta poner por ahí, algunas mías, otras externas, arriba, en la presentación que iréis viendo conforme se va desarrollando. Lo primero es, le llamo predicando con el ejemplo, ¿no? Predicando con el ejemplo es, ¿por qué os hablo de marca personal? Pues yo creo que porque puedo demostrar que la marca personal me está funcionando, ¿no? Sobre todo vinculado con mi presencia en Google, que ahora pasaremos a ver cosas en Internet. Al hilo de eso, primer ejercicio, que ya os digo, mientras lo voy explicando, yo os lo dejo ahí. Buscar vuestro nombre en Google. Supongo que os habéis googleado todos, pero no me interesa la parte personal, me interesa la parte profesional. Buscar vuestro nombre en Google y qué hacéis. ¿Qué es lo que hacéis? Fijaros, si os he dicho, vamos a pasar un momento ya a... Dejo de compartir. Ah, no, perdonad. Voy a compartir, pero en Internet. Vale. Disculpad. Comparto pantalla por aquí. ¿Vale? Supongo que estáis viendo todos estáis viendo mi pantalla de Google. Os he dicho que me llamo Gerson Beltrán. Si yo pongo Gerson Beltrán en Google, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque si no me vais a decir, sí, pero es que pone estás logueado, ¿no? Como Gerson. Vamos a hacerlo en incógnito, o en incógnito, que es más real. Yo pongo Gerson Beltrán y aparece información, lógicamente, sobre mí. Información sobre el perfil de LinkedIn, aparece también mi página web, en Twitter. ¿Sí? Ah, vale. Vale, vale, perdonad. Pues entonces voy a hacer una cosa. Vale, sí, ya sé por qué es. Disculpad. Pues enseguida. Yo creo que es porque he cambiado el navegador, pero enseguida lo pongo para hacerlo en modo incógnito. Vale, voy enseguida. Disculpad, cosas del directo. A ver. Sí, ahora sí que se verá. A ver ahora. ¿Lo veis ahora? Muy bien, ¿vale? Disculpad si eso es el cambio de navegador, ¿no? Porque me he puesto en modo incógnito, como veis, sin iniciar sesión, para que se pueda ver. ¿Sí? Ah, bueno, para que se pueda ver. Entonces yo he puesto Gerson Beltrán y como veis ahí aparece pues LinkedIn, mi página web, Twitter, cosas de universidad, Academia Edu, una serie de referencias. Al final, el nombre tiene referencias. Y luego, en la parte derecha, si os fijáis, aparece directamente indexado por Google, Gerson Beltrán, geógrafo, 4 libros que luego hablaremos, que he escrito que aparecen. Aparece una ficha mía de Google My Business sobre Gerson Beltrán y un montón de información asociada. Como veis, al final de lo que se trata es de toda la primera página que con tu nombre pueda aparecer. No solo eso, sino que aparezca luego en el resto, digamos, de pestañas, ¿no? Si yo me voy a noticias, pues también en noticias aparecen noticias vinculadas con mi desarrollo, con lo que estoy haciendo profesional. Estamos viendo ahí sobre noticias en prensa, etcétera. Si pongo vídeos, también aparecerán vídeos, todo tipo de vídeos que he ido haciendo a partir del canal YouTube, toda la primera página. Imágenes, también aparecerán imágenes. Incluso si nos vamos a Google Maps, pues también en Google Maps, como os he comentado, tengo mi marca personal geolocalizada en Espacio Arcade, que es el despacho donde trabajo en Play and Go, y allí mismo pues aparecerá vinculado también con la geolocalización. Bueno, si se carga, que tarda un poco, bueno, ahí está. Aparece también mi ficha de Google Maps. Entonces, como veis, en todos los ítems que voy recorriendo,
aparece información sobre mí. Luego diré un poco cómo he llegado a esto. Pero me diréis, sí, claro, Gerson Beltrán es un nombre muy genérico, ¿no? Bueno, pero yo he dicho que soy geógrafo, ¿verdad? Si yo pongo geógrafo en Google, aparece información, lógicamente, de la Wikipedia y aquí aparece, ¿lo veis? Una entrada mía de 10 trabajos que hace un geógrafo. Es decir, como geógrafo es una palabra que tiene casi 5,5 millones de resultados, aparezco posicionado en primera página de Google. Entonces, el nombre está claro, por la profesión, y os digo, bueno, pues es que yo trabajo temas de geolocalización online, ahora que está tan en boga. Bueno, si yo pongo geolocalización online, también aparecen referencias mías a un libro que tengo sobre geolocalización online. O os digo que trabajo también en el ámbito de la geotecnología. Os he comentado antes. Cuando lo pongo también, efectivamente, revista Telos, datos geolocalizados. Esto es un artículo mío en la revista Telos sobre geotecnología. Entonces, como veis, no se trata solo del nombre, sino de lo que haces. Esto es marketing de contenidos, ¿no? Es lo que estoy diciendo que hago y, aparte, mi nombre. Es una de las partes interesantes. Bueno, voy a dejar de compartir un momento esto. Bueno, he quitado. Y volvemos aquí. Bueno, volvemos a la presentación, PowerPoint, con lo cual, como os decía, al final se trata de posicionarse. ¿Cómo se hace? Bueno, pues con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lógicamente, pero también un poco siguiendo este esquema que a mí me gusta bastante, de Jorge del Río, Orbe Mapa. Si no seguís el blog, os recomiendo, orbemapa.com. Es un blog buenísimo sobre temas de mapas, internet, geocomunicación, geografía informal, etcétera, donde dice que la relevancia en internet está relacionada desde el punto de vista de oferta, en hacer accesible lo que nosotros presentamos por parte de los productores, y desde el punto de vista de la demanda, que los consumidores lo hagan popular. Es decir, tengo que hacer que mi contenido sea accesible, que la gente lo pueda ver, y en la medida en que yo haga accesible mi contenido, los usuarios, los consumidores lo hacen popular. Y eso es lo que me puede dar cierta relevancia. Eso es un clásico del SEO, pero aquí se ve bastante bien explicado, creo que se entiende bastante bien. Entonces, visto esto, esta es una pequeña introducción, como estaba comentando, sobre el por qué os hablo de marca personal. Como veis, creo que puedo hablar bastante o poner ejemplos. Entonces, si sobre este tema hay alguna pregunta concreta, como he dicho antes, la idea es filtrar alguna pregunta relevante de cada bloque y luego ya el resto todas al final lo que necesitéis. Entonces, Manel, si hay algo por ahí, si no, continúo. Perfecto. Esos que están atentos. Bueno, pues seguimos. ¿De dónde vienes, no? ¿Cómo he llegado hasta aquí a hacer todo esto? Bueno, pues para este segundo bloque, de alguna forma, yo diría lo que os he puesto aquí, ¿no? Como ejercicio. Identifica qué te apasiona y en qué destacas. Al final, no hay que dedicarse siempre a lo mismo, ni hay que pensar que tenemos que estar dedicándonos a lo mismo toda la vida. Es decir, yo empecé dentro de la geografía a trabajar en el ámbito de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. De hecho, mi trabajo fin de carrera, allá por el año 97, si no recuerdo mal, fue sobre sostenibilidad. Luego me pasé a temas de SIG, de cartografía, Sistema de Información Geográfica. He pasado por el desarrollo local. He hecho muchas cosas también de paisaje. Últimamente ya trabajé mucho en turismo. De ahí me fui a la comunicación, de ahí pasé a ámbito de nuevas tecnologías y ahora de alguna forma vuelvo a la geografía desde la parte de la divulgación. Entonces, como veis, es una evolución. Puedes identificar que te apasiona en un momento, pero eso puede cambiar, ¿no? En el tiempo, y podemos ir viendo cómo cada vez aportamos una cosa distinta. Y lo bueno es que cada cosa va alimentando a la anterior. Al final todo está interrelacionado y todo nos aporta información. La mejor forma de ver un poco lo que uno hace o su vida es justamente con LinkedIn, ¿no? LinkedIn nos permite pues, tener ahí un currículum y ver no solo lo que hacen otros, sino contar de alguna forma lo que también estás haciendo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos un momento ya que lo hemos dicho, a LinkedIn. Vamos por aquí. Compartimos. Bueno, eso no es, perdonar. Ahí está. Bueno, y si nos vamos a nuestro perfil de LinkedIn, pues ahí tenéis un poco. Os recomiendo a todo el mundo tener, lógicamente, un perfil de LinkedIn y seguir a la gente. Muy interesante, pero sí que es verdad que ahí aparece un poco un resumen de toda nuestra vida, ¿no? De cómo hemos llegado hasta ahí. De mayor a menor este caso, pues todo, pues,
la parte que he trabajado de consultor, he tenido varias empresas y varias marcas. Ahora mismo estoy como contratado en Play and Go, profesor, que sigo siendo de la Diputación de Alicante o de la Universidad Oberta de Cataluña, pero también la Universidad de Valencia. He trabajado como agente de desarrollo local. Entonces, al final, un poco la forma de llegar aquí es una combinación de, digamos que he trabajado mucho en la universidad, estos 9 años de profesor asociado, con lo cual, digamos que aporto a la empresa la parte más metodológica de universidad, como se está viendo, de profesor, que creo que es importante, y creo que la empresa, a la universidad le aporto, cuando doy clase o doy conferencias o cursos, la parte práctica, ¿no? De empresa. Decir, vale, sí, pero todo esto tiene que tener un sentido muy práctico. Me muevo un poco entre dos aguas, a veces te ahogas un poco, patinas entre dos aguas, pero yo creo que es interesante partir de ahí, ¿no? Para ese tema. Bueno, pues seguimos. Vamos a ir por aquí con la presentación. No sé si os voy mareando mucho con esto, pero bueno, era intentar que fuera un poco interactivo todo, ¿no? Eso es un poco de dónde hemos venido, ¿no? Bueno, mientras no haya preguntas, yo sigo, ¿vale, Manel? Si hay cualquier cosa, pues me interrumpes sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que sí que quiero, un tercer bloque comentaros, es el de la formación, ¿no? Ya que estoy hablando de mi formación de geógrafo y de que tengo mi faceta docente de profesor, y es el nunca dejes de estudiar, ¿vale? Suena un tópico, pero al final es eso, en el futuro, de hecho ya no te van a preguntar qué has estudiado, eso que tenemos todos de, ay, es que los geógrafos, yo he estudiado, yo soy esto, no es que has estudiado, sino qué estás estudiando. Lo importante es qué estás estudiando en estos momentos. Lo que has estudiado te da una base, pero lo que estés haciendo en este momento es lo que te hace ser útil, ¿no? En la parte más social. En este sentido, yo digo siempre como ejercicio, ¿no? Busca de quién puedes aprender hoy en día. O sea, no busquemos solo lo que se llama geografía formal, ¿no? En la universidad o cursos certificados que nos den un título. No, busquemos lo que se llama, desarrollé también con Jorge de Orbemapa, la geografía informal, ¿no? En un artículo. Es decir, toda forma de aprender que tenemos a través de blogs, de personas, etcétera. Yo os he puesto un poco ahí, pues, 5 personas que para mí son imprescindibles a la hora de mi formación día a día, no de lo que estudio certificado, sino de lo que voy aprendiendo, de lo que leo, que los sigo en redes sociales y estoy suscrito a sus blogs y voy aprendiendo de lo que ellos cuentan, ¿no? Estoy hablando de Genis Roca, por ejemplo, habla mucho de estrategias de Internet. Estoy hablando de Marc Vidal, también sobre la quinta revolución industrial. Estoy hablando de Andy Stallman, sobre marcas y humanismo. Enrique Dans, también un clásico de Internet. O Adolfo Plasencia, ¿no? Un profesor de aquí de la Universidad Politécnica, que también escribe en Innovadores del Mundo y tiene muchísima presencia. Esos son algunos de mis referentes, ¿no? Algunas personas que para mí son, en estos momentos, mis maestros. Hay otros. Está Horacio Capel, por ejemplo. Horacio Capel le tengo muchísimo aprecio y es un catedrático de geografía del que aprendo muchísimo. Incluso nos cruzamos mails y leo con mucho interés todo lo que publica. Pero así a nivel de Internet, él lo publica más a nivel docente universitario, pero a nivel de Internet, esta gente que digo aquí no está en la universidad propiamente, no son catedráticos, pero están enseñando continuamente día a día. ¿Vale? Entonces, pensar eso de quién podéis aprender y seguir a esa gente. No hace falta que sea mucha, pero intentar ir aprendiendo, ¿no? De lo que esa gente os va diciendo. Y al hilo de eso, poneros dos extremos, ¿no? En el año 97 el 2017, perdón, leí mi tesis doctoral, me doctoré sobre municipios turísticos del interior de la Comunidad Valenciana en Internet. Un poco extraño para ser geógrafo, ¿no? Sobre Internet, pero al final es de lo que más entendía. Y eso es quizás el trabajo desde el 2010, 7 años me llevó, más potente a nivel científico de mi vida. Pero antes de ayer o la semana pasada estaba viendo, por ejemplo, de una empresa valenciana que se llama Vilex Software, que a través de una gran periodista y amiga que es Susana Yuna, hace cada 3 días, 4 días, un desayuno en Instagram a las 10 de la mañana, Instagram Stories, de 1 hora de duración, porque no permite más Instagram. Y ahí lo que estamos viendo es entrevistas. Por ejemplo, ese Genis Roca que os he citado antes, pues lo tenemos aquí, por ejemplo, también. Entonces ahí, por ejemplo, estoy aprendiendo un montón, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo de estos, me estoy formando, no solo en la tesis, sino día a día, porque luego de ahí sale un artículo y aprendes del artículo y luego se queda grabado en YouTube y puedes volver a ver la charla. Entonces, os animo a eso, a combinar esa educación, esa formación continua con una formación muchísimo más del día a día que podemos, además, ahora mismo en confinamiento, aprender, ¿vale? Y también con otro tipo de constancia quizás, pero quedándonos con lo más interesante, ¿no? Que veamos ahí.
Bueno, y al final todo eso requiere también un método, ¿no? Un momento, Gerson, Sí, un momentito, por favor. claro. Que me están comentando que hay gente que no te está viendo. A toda Ah, la gente que se acaba de conectar, en la parte de abajo de la videoconferencia hay 4 cuadraditos, que le cliquen ahí y les veréis que hay un cuadradito con imagen que es la de Gerson. Si cliquéis en él, directamente os lleva a su ventana. Si hay alguna duda o algo así, que lo comenten por el chat, por favor. exacto, cualquier cosa, interrumpir lo que sea. Al final esto queremos que no es una conferencia magistral, ¿no? Al final es una cosa abierta Sí, para intentar aportar valor entre todos. y disculpa, Gerson, ya puedes continuar. No, no, por favor, yo encantado. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, al final, mira, aprovecho para beber un poco de agua. Al final necesitamos un método para todo esto. Hay métodos, millones y miles de métodos y metodologías. Yo utilizo una muy sencilla para empezar, luego depende para cosa, que es el del por qué, el cómo y el qué. El por qué hago las cosas, cómo y qué. Entonces, el primer ejercicio, el cuarto ejercicio que os propongo es eso, que penséis por qué hacéis las cosas, cómo lo hacéis y qué es lo que hacéis. Y ahora os explicaré por qué este orden, ¿no? Yo podría deciros como pone ahí, ¿no? Pues, ¿por qué hago las cosas? Porque quiero transformar el mundo. ¿Cómo lo hago? Pues intentando divulgar la geografía. ¿Y cómo divulgo la geografía? Pues, ¿qué? ¿No? ¿Con qué lo hago? Pues con la formación, la consultoría, la divulgación y la investigación. Eso es un poco mi base, ¿no? Con lo que intento hacer las cosas. ¿Por qué os cuento esto? Porque me baso mucho en esto que se llama el Círculo de Oro de Simon Sinek, que es un método muy sencillo. Hay una conferencia en YouTube que además la tenéis ahí enlazada también, puesto enlaces a todo, que dice que muchas veces nos estamos confundiendo porque estamos haciendo bueno, el 90% de las decisiones que tomamos son irracionales, ¿no? Son emocionales, eso habla el neuromarketing. Entonces, muchas veces lo que estamos pensando, y si no pensar vosotros, estamos desde el punto de vista de la oferta siempre, del qué vendo, el pensamiento racional. Yo te vendo un producto, que es un curso, una formación. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer a través de un webinar hablando de marca personal. ¿Y por qué lo hago? Pues porque me interesa transmitir información. Ese pensamiento racional lo que nos hace es que el foco no está en el cliente, en el usuario, a quién tiene que comprar o consumir nuestro producto, sino que el foco lo tenemos en lo que nosotros hacemos. Entonces hemos de despegarnos un poco de eso e intentar hacerlo al revés. Si vamos a la parte emocional de la toma de decisiones, lo importante es el por qué, la causa. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Qué es el fin último? ¿Qué es el por qué lo hacemos? Y si sabemos ese por qué, eso es lo que va a arrastrar el cuando tenemos una causa, como comenté antes, de transformar el mundo, intentar mejorar el mundo, a partir de ahí podemos crear un contenido, un cómo. Podemos configurar un contenido y a partir del contenido que hagamos, o esa herramienta, en este caso, podemos llegar a un qué, a un producto y un servicio. Con lo cual, no nos están comprando el producto concreto, sino nos están comprando el por qué, ¿no? La parte emocional. Eso se ve muy bien en turismo, por ejemplo, cuando dicen los hoteles no venden camas, venden experiencias. Hablan de eso. Hablan que están vendiendo, lo que te vendo es experiencia, te vendo sostenibilidad, te vendo calidad de vida. Y luego el qué es a través de dormir en una habitación de hotel, que al final es lo clásico de toda la vida. Pero hay que ir. Entonces yo creo que ese método, yo por lo menos desde que lo conocí, tampoco hace mucho, hace 4 o 5 años o 6, lo suelo utilizar siempre, ¿no? Cuando planteo cualquier cosa, decir, bueno, pero no es lo que yo quiera vender, porque a lo mejor luego el mercado no lo quiere, ¿no? Yo me creo mucha geolocalización, pero a lo mejor no me la compran. Pero el por qué, o sea, cuál es la causa, el por qué voy a intentar hacer esto. Y a partir de ahí, hacer ese ejercicio, os invito a hacerlo, es súper interesante. Si pensamos en la causa de por qué hacemos las cosas, llegaremos al qué y el usuario lo verá muchísimo, muchísimo mejor. Y luego llegamos a un elemento básico ya para configuración de una marca personal, que es la imagen, ¿no? La imagen, bueno, le llamo la imagen, pero al final es un poco la ropa que llevamos, ¿no? La ropa que llevamos en este caso en esta ventana al mundo, que se llama Internet, donde, bajo mi punto de vista, se configura de 3 partes, ¿no? De un avatar, una fotografía, que veremos ahora, de un banner, muchas veces en redes sociales, una pequeña biografía. Es importante porque al final muchas veces pensar que si estamos dando una imagen profesional muy distinta en distintas redes o en distintos ámbitos, al final eso confunde a las personas. Cuando uno piensa en una gran marca, una love mark que se llaman, ¿no? Un Nike, una Coca-Cola, etcétera, al final lo que está pensando es en una imagen que la tiene muy clara en su cabeza. No tiene 20.000 imágenes distintas. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, os invito a hacer un quinto ejercicio, que es elegir una foto que sea profesional,
no hace falta que sea de estudio, pero que os represente de alguna forma, que se os vea, porque al final yo sigo gente que tiene cara, ¿no? Cuando me sigue en LinkedIn gente que no tiene cara, pues para mí, pues un poco, hombre, es que te quiero ver la cara, aunque sea digitalmente. Un banner me refiero a una fotografía así horizontal, esta que se pone en el fondo de Twitter o de Facebook, por ejemplo, que a lo mejor puede explicar un poco qué cosas haces. Y una pequeña biografía en lo que antes eran los 140 caracteres de Twitter, luego subieron a 280, pero sí que esos 140 caracteres nos permiten intentar sintetizar muchísimo esa información, ¿vale? Y también he puesto un pequeño apunte debajo, ¿no? Que digo, evoluciona el tiempo y adaptación. Esto no hace falta que sea de por vida, es decir, uno hace eso y luego la va adaptando según las circunstancias y la va cambiando. Hay gente que cambia anualmente, hay gente que cambia, yo más o menos anualmente suelo cambiarlo, pero a veces lo aguanto más tiempo, a veces lo hago bien anualmente, 2 o 3 veces al año cambio, pero siempre lo mismo, siempre repito el mismo patrón en todas las redes, inviertes un poco de tiempo en hacerlo en todas las redes para tener una coherencia, para llevar un mismo traje, para que la gente en los distintos espacios, al final las redes sociales, Internet, son espacios de comunicación. Al final, lo que se trata es que en esos distintos espacios podamos comunicar de una forma similar y se nos vea similar, ¿no? Si hacemos el ejercicio de ver, por ejemplo, en Twitter, yo tenía otro banner, pero justamente después de la charla de TEDx lo cambié porque creo que era importante promocionarla y me puse este y quizás más adelante lo vuelvo a cambiar. Y ahí intento un poco resumir esto que os he dicho, ¿no? Y lo voy cambiando, ¿no? Es decir, bueno, geógrafo, PhD es para los entendidos lo de doctor, de esa forma, de alguna forma también utilizo menos caracteres, en Play and Go, al final, pues soy geógrafo en la empresa y la vinculo en la enlazo. ¿Qué es lo que hago? Pues soy divulgador, escritor, profesor, consultor. ¿Y en qué ámbitos? Y a partir de ahí meto una serie de hashtags que hablan de los ámbitos en los que me siento cómodo, ¿no? Haciendo esto de divulgar, escribir, enseñar y asesorar. Geotecnología, geolocalización, geografía, gamificación, turismo, mapas, geomarketing. Entonces, como veis, de alguna forma, ese pequeño resumen, hacer el ejercicio porque es muy, muy interesante. Ese ejercicio de intentar reducir en 140 caracteres que nos quepa toda la información, porque fijaos, yo estoy diciendo mi cualificación y mi formación. Estoy diciendo también dónde trabajo actualmente. Digo las cosas que hago y digo qué ámbitos de trabajo estoy relacionado, ¿no? Condenso mucho en 140 caracteres. Y luego, aparte, pues enlazo si tenéis página web, etcétera. Pero sobre todo, la parte esa, y eso mismo se puede reproducir en el resto de redes. Quizás en otras, como Facebook, LinkedIn, te permiten un poco más, se puede alargar un poco más el tema, como luego iremos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, os invito a ese ejercicio quinto de una foto que más o menos sea la misma, como veis ahí, un banner, una imagen de perfil que os represente y también una pequeña descripción. Y eso, lo dicho, no solo vuestra marca personal, sino también la marca profesional. Yo he hecho consultoría a empresas que tienen incluso un logotipo distinto, una imagen distinta en cada red, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Me estás mareando. O sea, necesito una imagen para que se quede en mi cerebro, ¿no? Y con esa imagen saber exactamente lo que quiero transmitir. ¿De acuerdo? Bueno, una vez tenemos ya ese traje más o menos, o por lo menos sabemos qué imagen queremos dar, cómo queremos vestirnos en Internet, al final todo esto es marketing, es comunicación, ¿no? Un momentito, es que han hecho una pregunta interesante. Perfecto. Milena Quiroz te pregunta que por qué los ámbitos del Twitter los tienes como hashtags. Vale, los tengo como hashtags porque si lo veis, bueno, el hashtag se utiliza como un elemento unificador, ¿no? Empezó en Twitter, justamente, luego se trasladó a otras redes, sobre todo en Twitter, funciona muy bien en Instagram y luego también en LinkedIn, y en Facebook se usa, pero menos. Al final, el hashtag lo que hace es aglutinar información sobre un tema alrededor de esa palabra que va precedida de la almohadilla. Entonces, yo lo hago así porque de esa forma, cuando uno entra en Twitter y ve lo que hace, cuando pincha ahí puede ver no solo yo, sino otra comunidad de usuarios, gente que está hablando en torno al geomarketing, en torno al turismo, etc. Eso es por una parte, es decir, para invitar a la gente a que si le interesa ese tema, pinchando, pues pueda haber más información de otra gente. Al final, el conocimiento tiene que ser compartido. Y en segundo lugar, lo hago también porque de esta forma, cuando estamos cuando lo comunicas con el hashtag, otra gente te puede encontrar más fácilmente. Cuando está buscando turismo, gamificación, geomarketing, etcétera, están buscando y tú apareces. Entonces, digamos, lo hago desde el punto de vista de emitir, de sacar información afuera, pero también de recibir, de poder obtener información. ¿Vale? Si os sirve un poco de explicación, ¿vale? Si no, luego lo discutimos. Gracias a ti.
por la pregunta. Bueno, pues seguimos. Voy controlando el tiempo porque yo me enrollo mucho, me puedo pasar aquí 5 horas hablando. Entonces, vamos a intentar limitarnos. Os decía que ya tenemos el traje, ¿no? Ya hemos visto un poco, si veis el recorrido, es por qué os estoy hablando de todo este rollo, cómo he llegado hasta aquí, la importancia que tiene la visualización, ¿no? De cómo nos presentamos, la importancia de formarse y lo que creo que es más importante para mí son los contenidos. En mi caso, ¿no? Yo digo que hago marketing de contenidos porque intento aportar valor y hacer cosas que sean interesantes. En este caso, he puesto un poco ahí entre posts y artículos científicos, ¿no? En esa faceta que os comentaba, me encuentro un poco entre hacer artículos más livianos, digamos, en mi post y hacer contenidos más, artículos científicos, ¿no? Con revisiones a pares, etcétera. Con lo cual, el ejercicio que os planteo es que hagáis un ejercicio de crear un contenido de valor, es decir, algo que sepáis vosotros profesionalmente en cualquier plataforma, es decir, no hace falta que sea texto. O sea, tú genera un contenido bueno, tú piensa algo que haces y escríbete 4 o 5 líneas o 400 palabras, lo que quieras. Cuenta algo y piensa dónde te encuentras más cómodo, ¿no? Para comunicar el contenido. Si lo haces si será en un blog, en Facebook, en Twitter, en Instagram Stories, en YouTube, en SlideShare, en un podcast. Es decir, ¿cómo te gusta? Tengo una buena voz, me gusta hacerlo tipo podcast, me gusta el vídeo, porque hago vídeo, quiero hacer un Instagram Stories porque me gusta la rapidez y el tiempo real. Piensa un buen contenido y luego ya veremos cómo lo plasmamos en la plataforma, ¿vale? Porque el contenido, igual que está en las redes sociales, que ahora hablaremos para luego, las redes sociales son como fuegos artificiales, ¿no? Lo que lanzas ahora en Stories en 24 horas ha muerto. En cambio, el contenido se queda ahí, se queda en Internet y sigue alimentándose y si es un buen contenido, dura y dura. Eso es parte de lo que me ha hecho posicionarme luego en Google e ir apareciendo, ¿no? Porque son cosas que creo que aportan valor y que al final se quedan en el tiempo. Entonces, crear un contenido de valor. Como os pongo aquí abajo, yo utilizo el blog personal, otros blogs o también espacios científicos, ¿no? Como pongo ahí desde Google Escolar hasta mi propio blog. Vamos a ver una pequeña muestra de eso, compartiendo también. Vamos a ver. Os comparto la pantalla y os lo enseño. Vale. Ahí estamos. Por ejemplo, si vamos a mi blog, tengo en el blog que son 630 artículos ahora mismo que voy escribiendo. No tengo una metodología clara, quiere decir, cuando tengo algo que contar. Antes sí que escribía una vez a la semana, otra vez una vez al mes. Ahora es cuando veo que tengo algo que contar, lo voy contando. Entonces, bueno, pues veis ahí, ¿no? El futuro de la geotecnología, geografía de los balcones en tiempo de crisis, una reflexión personal que hice, más sobre el TEDx, tenemos hechos de lugares, territorios rurales, una publicación que me hicieron sobre territorios rurales inteligentes, la magnífica biografía que me leí de Horacio Capel sobre azares y decisiones, investigando en geolocalización, gamificación e identificación, ¿lo veis? Entonces son contenidos, incluso de mi amigo Borja, que no tiene que ver con geografía, a ver si con emprendedurismo y con música, formas de investigar, basado en el geomarketing, como veis, pues así hasta 600 artículos que creo que son, bueno, que aportan, ¿no? Pues al final intento pues, poner bastante cantidad de información, que es mi punto de vista, como veis, bueno, pues explicando un poquito pues cómo veo cosas, reflexionando, aportando, bueno, un valor que creo que puede ser importante, ¿no? Eso es un poco la parte más informal, ¿no? Lo que llamamos geografía informal. Pero paralelamente a eso, también se puede llevar eso a otro terreno, ¿no? Podemos generar contenidos mucho más potentes en Google Escolar, por ejemplo. Lo que hace es aglutina Google Académico, digamos. Toda una serie de publicaciones que vas haciendo, que yo voy haciendo, libros, capítulos de libro, artículos científicos, los voy poniendo aquí. Se van citando, te van dando posicionamiento, como veis aquí, un poco más o menos. Tiene un punto de vista más académico, pero a mí sí que me sirve para validar mi modelo, ¿no? Para decir, bueno, yo no solo hablo porque me gusta mi blog y cuento lo que quiera, sino que hay terceras personas, porque sabéis que publicar artículos no es fácil, hay muchas veces que terceras personas que validan ese conocimiento, que entienden que es interesante. Y eso incluso me lo llevo a otras redes como Academia Edu, por ejemplo, que es una red social donde pues tengo ahí 29 papers, 10 libros, documentos de tesis, conferencias, bueno, y también lo voy colgando. Siempre comparto, se pueden descargar todos los documentos. Hay una frase que la tengo clarísima, que es Enrique Dans, eres lo que compartes. Es decir, hay que compartirlo todo, eso es lo que hace crecer. Darlo, porque luego el karma, como dice mi compañero, mi amigo Jordi, de Play and Go, el karma luego te lo devuelve de alguna forma. Entonces, todo lo que hagamos, que podamos, intentar compartirlo. Como veis ahí,
y en distintas redes. Al final el contenido es el mismo, pero lo tengo aquí, pero también lo tengo en ResearchGate, que es otra parecida más a nivel internacional, y tengo el mismo contenido, pero porque tengo otro tipo de público que llega ahí también, donde también aporto una serie de información, ¿vale? Los ítems, etcétera, y lo mismo, pues parte de libros, artículos más científicos, etcétera. Y lo tengo todo compartido. E incluso la información que genero la comparto también en SlideShare, que es otra red también muy interesante. Tengo ahí como 1000 y pico presentaciones, todo lo que hago de... 1000 y pico, perdón, 120 presentaciones o documentos, etcétera, donde voy compartiendo todo lo que hago, como veis ahí, todos los artículos, lo mismo. Y es lo mismo que os he enseñado, pero también es otra plataforma distinta, ¿no? Te da visibilidad en inglés, en castellano. Si no se puede publicar todo, hago un resumen. Si me dejan publicarlo todo, pues lo pongo todo. Y también para que se pueda descargar, ver. Al final lo que estoy haciendo es un mismo contenido, llevarlo a distintas plataformas, porque entiendo que en cada plataforma son espacios de comunicación distintas donde hay gente distinta que puede obtener ese contenido. Esta es una plataforma mucho más, con mi blog, mucho más social, más popular. En cambio, Academy Research son plataformas mucho más académicas, ¿vale? Pero al final es aprovechar y transmitir ese contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace que luego puedas llegar a Internet, a posicionarte en Google, etcétera. Uy, está haciendo aquí cosas raras esto. No sé si veis lo que yo, pero es muy divertido. Una cosa en plan Matrix. Bueno, pues volviendo. Bueno, Gerson, aprovechando tu Matrix de la pantalla. ¿Se ha visto? Sí, Divertido. se ha visto. Ha morado, ¿eh? Paula Pérez nos pregunta que usas ORCID y que si ves que tiene potencialidad dentro del geomarketing o solo a nivel académico. Bueno, sí, ORCID, para lo que no sepas, es un tipo de codificación, es esto que aparecía en Google Scholar, que ponía ORCID, no sé cuántos, es como un código que te relaciona pues, las publicaciones que has hecho a nivel científico. Lo uso solo a nivel académico. Sí que es verdad que sí que posiciona, al ponerlo, lo leí en al final de lo que vas aprendiendo lo pones, ¿no? Leí en algún blog que si ponías, creo que fue con Luis Codina, que es un magnífico docente con temas de SEO académico, que comentó que si pones tu ORCID ahí, pues te posiciona mucho mejor académicamente. Y lo hice. Pero a nivel de geomarketing, no. O sea, yo creo que simplemente a nivel académico, bueno, pues para dar más visibilidad. De hecho, estoy un poco aún peleándome con las webs académicas de complicado, ¿no? De Thomson Reuters, de Google Scholar, de Mendeley, hay un montón y a veces es complicado meter. Algunas te indexan, otras no. Es un poco complejo el mundo, ¿no? Ahí lo voy haciendo, no busco indexación, busco porque me parece interesante. Pero digo, eso tiene que ver, es uno de los problemas, ¿no? Que el mundo académico y el mundo y el otro mundo empresarial, pues están muy divididos, ¿no? Entonces, muchas veces la información no se cruza o no llega. Y son cosas paralelas y que no siempre van por el mismo camino, ¿vale? Bueno, sí, con eso respondo a tu pregunta. Espero que sí. Bueno, pues con eso seguimos. Entonces, luego habrá tiempo, espero, de discutir y compartir más cosas. Porque llegamos ya al punto 7. Al punto 7 ya hemos hablado de la forma, ¿no? Hemos hablado del contenido y ahora hablamos de la relación, de la conectividad. Salir y relacionarte. Y salir no es solo salir a la calle, ahora no podemos, pero antes tampoco, pero es salir a la ventana en Internet. Podemos salir por Internet y relacionarnos. Yo me relaciono con gente que nunca veré físicamente. Son gente que seguramente, pues bueno, pues eso, con Buzay en Argentina, con Diego Cerda en Chile, con gente que, bueno, que por lo que circunstancias estamos lejos y igual no nos vemos nunca, pero tenemos muy buena relación por mail o por redes sociales, etcétera. O gente que, como Jorge Río, Orbe de Mapa, que hasta hace apenas 2 años y pico, no llega a 3, no lo conocía personalmente. Y fue amor profesional a primera vista. En cuanto nos conocimos, conectamos enseguida y nos seguíamos. Hizo un libro que se llama Mapas Invisibles, impresionante. Y nos seguíamos y nos apreciábamos mucho y fue empezar ahí y ahora todo lo que escribo prácticamente lo hago con él porque hemos congeniado muy bien. Entonces, al final, salir y relacionarte es esencial, ¿no? Entonces, el ejercicio que os planteo aquí es, haz una lista sencilla con el boli. Ya digo, no es algo que salgáis de aquí y no puedas hacerlo, ¿no? Lo puedes hacer mientras estamos hablando. De tus redes profesionales, redes sociales profesionales, no me importa, no me interesa TikTok, sino hacer profesionalmente, identifica las que te encuentres más cómodo. O sea, no se trata de tienes que estar en Twitter. Yo no me encuentro cómodo con Snapchat, ni con Instagram Stories, ni con TikTok. Estoy mayor.
son 24 horas. Yo necesito hacer algo que aguante en el tiempo, que dure. Y esto no aguanta nada. Pero bueno, no por ello es menos útil. Hay gente de mi generación que lo utiliza y me parece perfecto. Entonces tiene que ser que te encuentres más cómodo. Y a partir de ahí que sí que me iba a parar un poquito más aquí, hacer una serie de un recorrido simplemente para que veáis por alguna de las redes de conversación que utilizo a diario, tanto a nivel profesional como marca me refiero, como a nivel de empresa, ¿no? Con Play and Go. Y a veces he llegado a llevar pues varias cuentas. Yo divido entre redes de conversación, de contenidos, bueno, no he puesto ahí, pero también de geolocalización, yo creo que pondría también, de hecho, mirar a tiempo real, pero lo bueno, lo podemos poner, ya os explicaré, y de venta, ¿no? Las redes de conversación son las que Facebook, Twitter, LinkedIn, incluso Instagram, nos permiten comunicarnos a tiempo real, pero son fuegos artificiales, ¿no? Yo cuento ahora algo y mañana ese tweet ha desaparecido en el timeline y ya no existe. Las de contenido nos permiten que el contenido se aposente y dure más. Las de geolocalización también. Tú geolocalizas algo en un momento dado y ahí se queda. Y luego incluso, si tienes productos concretos, hay redes de venta, ¿vale? Para que veáis un poco algunas de redes sociales que yo utilizo. Voy a enseñaros, ahora nos vamos a Internet, y os voy a enseñar algunas de esas redes sociales, un pequeño recorrido, para deciros las que yo voy utilizando. Bueno, esto no es red social, lo que os voy a enseñar es Wikipedia, pero sabéis que todo el mundo mira en Wikipedia, como habéis visto antes. Lo que os enseñé antes en Google, cuando ponía mi nombre, ¿no? Que salía... Mejor, me corrige Google. Vale. Cuando poníamos esto que aparece aquí, esto me surgió de repente, mi nombre, porque había publicado libros. Y a partir de ahí, yo fui el que le fui informando a Google de que quería que me pusiera geógrafo. No aparece porque sí, yo se lo indiqué. Y ellos lo confirman y ven si sirve o si no. ¿Vale? Entonces, al hilo de eso, también por el tema de contenidos que os decía, aunque sea un poco hincapié a lo que decía antes, aquí es 4 libros de los que he escrito completos, luego he hecho muchos capítulos. El primero, geolocalización y redes sociales, y el segundo, de geomarketing. Estos 2 los hice autopublicados. De hecho, estaré encantada de regalároslo y de pasároslo por mail en cuanto acabe la presentación. Se lo pasaré al Colegio de Geógrafos para que los envíe como detalle. 2012-2014. ¿Por qué? Porque eran cosas que había escrito en mi blog y yo no veía que estuvieran plasmados en papel. No decía, vale, está muy bien que estén en digital en mi blog, pero no leo yo información que se pueda ver más de libro, más científica. Entonces creé 2 libros, realmente. No he vendido muchos, he vendido pues apenas 150 o 200 libros, pero no es un fin en la venta libre, es una herramienta. Porque gracias a esos libros estoy aquí ahora mismo dando un webinar porque me da consistencia. Luego ya me propuse yo a la WOC, Geolocalización Online, o el último, que es un basado en mi tesis sobre turismo rural online, ¿no? Y eso es lo que me hizo, eso venía a que apareciera ahí mi nombre y yo pedí pues al geógrafo, iba apareciendo fotos y se va un poco alimentando. ¿Por qué os digo eso también? Porque la Wikipedia es lo mismo. Wikipedia es libre. En principio no puedes autoeditarte cosas. Bueno, ya os digo que yo lo he hecho. Y no lo he hecho para engañar a nadie, lo he hecho porque creo que tengo que aportar. Entonces yo he cogido aquí y he dicho, bueno, pues yo creo que puedo hablar de geolocalización social. Y todo esto lo introduje yo en la Wikipedia, igual que otras cosas. Y luego lo que hago es citar. ¿De dónde sale? Y aquí tenéis los libros. Entonces, al final, o artículos que justifican el por qué eso está ahí. Con lo cual, de momento no lo han baneado ni lo han quitado porque entienden que, joder, yo creo que es verdad que es un contenido de valor e interesante. No lo haces por tu ego, por tu marca. Pero al final, bueno, pues vas aportando cosas, ¿no?, a la Wikipedia. Pero bueno, estamos por las redes sociales, ¿no? Que si no, he dicho, me enrollo. Tengo Facebook, lógicamente. Tengo Facebook como persona, como Gerson Beltrán, pero también como marca. Entonces, la marca es la que interesa, la otra más personal, pues tengo ahí mi Facebook con lo que voy contando. Tengo también Twitter, soy muy tuitero, ¿vale? Soy muy tuitero, ¿vale? Y ahí tenéis mi perfil en Twitter y me gusta mucho y lo utilizo mucho el día a día. Tengo LinkedIn y LinkedIn también me parece muy potente hoy en día, como os he explicado antes, para comunicar, sobre todo muy profesional, ¿no? No hay gatitos, no hay tonterías, hay un poco de spam, pero es muy interesante. Y esas son un poco las redes que utilizo a diario. Y luego Instagram, que lo utilizo un poco mezclando, ¿no? Igual mezclo fotos personales que profesionales. Es el único espacio un poco de privacidad que tengo. El resto son todos ya espacios más vinculados con, estos son más de mi día a día, más profesionales. Instagram lo tengo un poco ahí mezclado. Son mis redes de Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, ¿no? De conversación. Luego hemos dicho que hay redes de geolocalización. Pues, como os he dicho antes, en Google My Business yo tengo mi cuenta de Gerson Beltrán, y la utilizo para hacer pruebas conmigo mismo, para editar cosas, ¿vale? Al final aparezco en Google Maps,
y me posiciona, ¿vale? Y me da un buen posicionamiento, ¿vale? Si veo ahora lo que os decía antes, vamos a Google Maps, pues te lleva ahí y estás posicionado en el sitio que trabajas, en este caso, y puedo ir aportando información y alimentándola. Pero tú una vez lo alimentas, luego con ir poniendo poco a poco cosas es suficiente, que creo que eso es muy, muy interesante. Al final es Google, ¿no? Que tiene mucha, mucha fuerza. Os he comentado también antes de SlideShare, también, ¿vale? Os decía. Tenemos ahí un montón de presentaciones, pero luego hay otras redes que igual la gente no hace tanto caso. Por ejemplo, Evox. Evox es una red, por ejemplo, de podcast. Yo ahí tengo como dos tipos de bloques, ¿no? Uno vinculado con conferencias y otro con entrevistas. Siempre que me hace una entrevista en la radio, pido poder subir el podcast y siempre que doy una conferencia y también tengo permiso, lo paso a MP3 y lo cuelgo aquí. Pero es que resulta que hace poco se ha empezado a potenciar mucho el tema de los podcasts en Spotify, entonces hay una forma de integrar iVoox directamente con Spotify, con lo cual tengo un canal de podcast en Spotify, como es aquí, de conferencias y entrevistas. Y uno puede ver mis conferencias, mis entrevistas. De hecho, la última, el TEDx, la colgué, la futura geografía, y se pueden ver con mi marca personal y oír en Spotify y aprender en las mismas posibilidades. ¿Vale? Entonces, para que veáis que eso tiene mucho recorrido. Os he dicho de venta directamente. Resulta que como he escrito libros, pues yo me meto en Amazon y aparecen mis libros enlazados en Amazon. ¿Vale? Aquí aparecen dos porque, en este caso, Gerson Beltrán y Gerson Beltrán López aparecen con dos formas distintas, pero bueno, aparezco en Amazon también con mis libros. Incluso, al hilo de eso, pues también aparece en Google Play. Yo pongo Google Play Gerson Beltrán y como veis aparecen aquí también mis libros. ¿Lo veis? Entonces, al final son todo tipo de redes donde al final os estoy enseñando los contenidos. En estas de contenidos se pone y al hilo de eso una especie de método. Lo que hago yo digo que es un poco como, aunque sea un poco bruto, se dice que el cerdo se aprovecha todo, ¿no? A nivel de comida. Aquí es un poco todo. Es decir, si yo hago una charla en TEDx, la pongo en... Ah, mira, no os he puesto... Perdonad. YouTube, se me había olvidado. Y también el canal de YouTube, que lo utilizo mucho también, siempre que puedo. Por ejemplo, la charla TEDx no la puedo colgar porque se mantienen allí. Se mantiene en la charla en el canal de TEDx. Pero sí que, bueno, tengo ahí mi propio canal con, bueno, toda una serie de listas de reproducción, lo mismo de charlas que doy, conferencias, entrevistas, MOOCs, cursos, sí, algún curso que he hecho y luego lo he liberado, que los tengo ahí gratuitos, etcétera, ¿vale? También utilizo, hace poco pasé 500 suscriptores y también utilizo bastante YouTube para enseñar. Con lo cual, al final, si yo hago una conferencia aquí, pues la meto en YouTube, pero luego saco el MP3 y me lo traigo aquí y lo meto en audio y luego, además, lo pongo con una foto en Instagram y luego lo meto en LinkedIn, ¿vale? Y luego lo paso también a Twitter. Es decir, al final, lo que os comentaba, estoy aprovechando y estoy reutilizando todos los contenidos. Bueno, vamos a seguir. Un segundo, Gerson. Sí. Edgar Granado nos pregunta, siendo nuestro ámbito profesional un ambiente tan gráfico, ¿no? Me imagino que se refiere a la parte de cartografía y demás. ¿Qué tan efectivo es hacer un podcast? Bueno, muy buena pregunta. Depende del objetivo. Yo experimento conmigo mismo, digamos, ¿no? Yo utilizo mis redes para ir investigando. Entonces, yo utilizo los podcasts. Yo, por circunstancias personales, viajo bastante y profesionales también por trabajo. Entonces, me gusta oír música mucho, pero también me gusta aprender. Entonces, utilizaba este mismo iVoox, Spotify, para ponerme podcast e ir aprendiendo de gente y escuchando. Entonces, un poco lo hice al mismo tiempo. Dije, empecé a buscar, lógicamente, cosas que me interesan. De geomarketing, de geolocalización, y había muy poquito. Entonces dije, bueno, pues yo puedo aportar eso. Ahora, ¿hasta dónde eso tiene mucho recorrido? Pues depende también de cada uno. En mi caso no vendo directamente con los podcasts, pero sí que creo que intento aportar un valor. Digamos que un poco mi filosofía es que el contenido es el mismo y simplemente lo distribuyo en distintas plataformas. Entonces, sobre un mismo contenido, dice, bueno, pues puede haber gente que le pueda interesar eso, estar escuchando ese podcast y estar a través de eso pues aprendiendo de alguna forma, ¿vale? Aunque sin un concepto de conversión directa, que eso lo veremos ahora al final, ¿vale? Bueno, espero haberte aclarado. Bueno, pues ya llegamos. Bueno, como veis, hay un resumen de redes, ¿no? Que puedo tener. Pues dice que mi alcance, según una herramienta que utilizo, que es de Mabel Crowd, de influencers, pues tengo 40.000 personas que puedo alcanzar con lo que comunico, ¿no? A través de distintos canales. Y no están todos.
Bueno, en octavo lugar, le llamo la reinvención continua, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es la reinvención, es decir, hay que estar continuamente pensando y reinventándose, ¿no? Yo he pasado de la geografía a la geotecnología. La idea es piensa en qué te puedes dedicar, a qué te puedes dedicar dentro de 5 años, ¿no? Tú piensa, ¿qué podría dedicarme, no? Yo empecé con geolocalización, como os he comentado, a posicionarme, aunque ahora se ha puesto de moda otra vez, pero empecé a posicionarme hace años, pero era una cosa muy de nicho, muy concreta que casi nadie entendía, ¿no? Ahora ya todo el mundo lo entiende, pero hasta entonces nadie. Entonces de ahí me trasladé un poco al ámbito del geomarketing. Cuidado, geomarketing como divulgador. Yo no soy especialista en geomarketing. Ahí está David Pille de Estrageo, por ejemplo. Yo realmente de geomarketing sé cosas, pero hay gente que sabe mucho más. Pero sí que intento divulgar o explicar las cosas sobre geomarketing. E incluso ese se me quedó un poco pequeño, entonces me fui a un ámbito más grande, que es la geotecnología, que habla de muchas más cosas. Y de ahí me he ido trasladando a geodatos. ¿Por qué? Porque he pensado, y eso veremos al final, que los datos veo que es muy interesante, muy importante, entonces intento trabajar en el ámbito de datos. De hecho, lo estoy haciendo en el trabajo del ámbito de los datos, ¿no? En ese sentido, ese es el cambio, ¿no? Que os decía, pues de un libro de geolocalización online, la importancia del dónde, publicado en la UOC, a cuando yo hablo de datos, vuelvo a lo mismo, a dar contenido a lo que hagamos. Es decir, no se trata de los datos, me voy a dedicar a datos. No, me voy a dedicar a datos y quiero que la gente me reconozca como tal. ¿Y qué hago? Pues, por ejemplo, me presento a una convocatoria abierta de Telefónica, de la revista Telos, donde piden un artículo de 1000 palabras sobre algo, sobre un ámbito de la geotecnología, justamente. Me avisa por Twitter, una persona me dice, oye, que esto igual te interesa, y efectivamente presenté una propuesta de hacer un artículo, se llama Datos geolocalizados, la moneda de la geotecnología, lo aprobaron y se publicó. Este además me lo pagaron, porque hay otros que no se pagan, aunque te interesan por marca, pero este además fue un trabajo profesional pagado. Con lo cual, intento que si alguien busca información sobre mí, sobre datos, de por qué se mete a hablar de datos, luego estar de acuerdo con lo que diga o no, pero por lo menos tener ahí una base, ¿no? Decir, vale, pues esta persona sabe de lo que habla o está un poco buscando en esa línea. En noveno lugar, la proactividad. Creo que es muy importante. Hoy me preguntaban también, oye, ¿y tú cómo el tema del trabajo, cómo lo haces? Si no hay trabajo, me lo invento. Es decir, hay que ser capaces de ser muy proactivos e intentar ir por delante del mercado. Sobre todo los geógrafos, que tenemos un poco el complejo de inferioridad de, es que no nos hacen caso, son muy buenos, pero no nos hacen caso. Pues no, pues nos hacen caso al resto de profesionales y si no hay que comunicarlo, hay que explicarlo. Y si no vienen a por ti, tienes que ser tú a por el cliente y inventárselo, ¿vale? Entonces, yo os invito a preguntaros, ¿no? ¿Qué podrías ayudar profesionalmente con el COVID-19 ahora mismo? ¿Qué podrías hacer tú? Y hacer ese ejercicio, ¿no? De proactividad. Y una vez sabes por qué, porque quiero ayudar, vamos al por qué, el cómo y el qué, ¿no? ¿Por qué quiero ayudar? ¿Cómo lo hago? Pues haciendo mapas del COVID de mi región, porque sé hacerlo. ¿Y qué hago? Pues hago un mapa que lo meto luego en la iniciativa de Geovoluntarios de ERRI y a partir de ahí me doy a conocer y luego voy a un cliente y le digo, y luego cuando acabe todo esto, te puedo desarrollar estos mapas para tu trabajo, o para tu ayuntamiento, o tu departamento, o lo que sea. Es decir, ser proactivo, ¿no? Tengo aquí un ejemplo justamente de Play and Go, la empresa donde estoy. Sobre todo hacemos aplicaciones, un poco nacemos del concepto Pokémon Go, llevado a entornos serios, aplicaciones que se van más al ámbito del turismo, pero ya viendo un poco, aparte de trabajar eso, por dónde llevan los tiros, empezamos a trabajar también el tema de datos, ¿no? Es decir, oye, tenemos información muy interesante de lo que hacen los usuarios, naturalmente anonimizada, desagregada y cumpliendo la legislación, el Reglamento General de Protección de Datos aquí en Europa, y nos inventamos, entre comillas, un concepto que se llama Game Data. ¿No? Game Data, la gente habla de Big Data, ¿no? Grandes volúmenes de datos. Open Data, datos abiertos. Thick Data, datos cualitativos. Smart Data, datos inteligentes. Pues nosotros hacemos Game Data, obtención de datos a través del juego. Entonces he ido creando una serie de posts, de artículos alrededor de este concepto para darle una verosimilitud, para que tenga sentido y toda una metodología. Bueno, pues ahora mismo no solo estamos desarrollando algunos proyectos, sino incluso a nivel europeo ya nos han aprobado ya un proyecto sobre el tema con nuestro dataset para trabajarlo y estamos con otros también, todo alrededor del tema de los datos. ¿Vale? Eso es la parte de proactividad. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva. O sea, primero creamos la parte más teórica y avanzamos hacia la parte más práctica de mercado y ya está llegando al mercado y estamos obteniendo rendimiento económico. Y al hilo de eso también, otro ejemplo es, por ejemplo, el último que sale en Valencia Plaza, PlayGo pivota su plataforma de apps para el turismo, al sector salud, para dar luz al COVID-19. Nos hemos aliado con una gente de Colombia, con DATAP,
que hacen temas de inteligencia artificial y estamos creando también unos proyectos vinculados con el tema de gestión de recursos, de prevención, de prever, de saber cómo puede evolucionar la enfermedad o los recursos hospitalarios en un espacio determinado para intentar adelantarnos y mejorar la eficiencia, ¿no? Y hemos presentado pues, una serie de proyectos a Europa, a varios sitios, también en Colombia, etcétera, y estamos desarrollando de forma proactiva. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos aportar? Siempre pensando en colaborar. Y llevamos un montón de tiempo trabajando, en este caso gratuitamente, es decir, en casa, e intentando colaborar, hacer cosas interesantes, y ahora pues todo lo que va sembrando irá saliendo con los proyectos que hemos presentado, ¿no? Y las líneas de trabajo. Entonces, la parte de proactividad creo que es también muy, muy importante en todo esto, ¿no? Y como geógrafos, imaginaros, tenemos una capacidad enorme de ser proactivos y de llegar a un montón de sitios. Es imaginar, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Y a partir de ahí, lanzarlo. 10º elemento, el retorno de inversión. Objetivo, vender. Al final lo que queremos es vender, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Sí, está muy bien, pero al final queremos, y es verdad, al final lo que pretendes tienes que vivir de esto. Me decían, no podrás vivir nunca de geógrafo cuando acabe la carrera si no das clase. He seguido dando clase pues porque de formación profesional, pero nunca he dejado de trabajar, 20 y pico años ya trabajando de geógrafo profesional en muchísimos ámbitos. Entonces, ejercicio, pues sencillo, ¿no? Ponle precio a lo que haces y prueba a venderlo. A veces es que, bueno, es que esto lo hago tal, bueno, pues si hago un mapa o si hago una cosa que creo que es interesante, oye, ponle precio. Si no vale, el mercado te lo dirá. Y el mercado nos dirá, oye, que no sirve esto, pues fuera. Pues esto no sirve, pues lo pasamos a otra cosa. Pero a lo mejor resulta que funciona. Y a lo mejor le vas poniendo más precio y el mercado lo acepta. Al final tienes que ponerte en la piel del cliente siempre. Tengo ahí un ejemplo, digo, bueno, cliente Karma y Torres Quevedo. Fijaros, yo cuando hice la tesis la acabé sin ánimo de seguir en la universidad. De hecho, me la dejé el año pasado. La universidad estaba asociado por voluntad propia y la hice pues porque quería acabarla, ¿no? Un poco por orgullo. Había hecho mucho esfuerzo y quería acabarla, pero sin que me llevara a ningún sitio. Poco después apareció una beca, se llama Torres Quevedo en España, para inserción de doctores en empresas, una beca de investigación que han dado 183 en toda España, para 3 años. La presenté y justamente gracias a ser doctor y a mi investigación y a la propuesta que hice con Play & Go, justamente para trabajar el tema de datos geolocalizados y gamificación, me la dieron. ¿Vale? Entonces, son cosas que a veces no piensas, ¿no? Es lo que dices, no piensas que vayan a ir por ahí los tiros y de pronto te surge y entonces todo al final hace, ¿no? Y todo sirve. Pero es importante la parte esa de ponerse en la piel del cliente, ¿no? O sea, ya he puesto ejemplo, aunque ya lo he hecho de lo de los libros que os lo he comentado. Hay una cosa, si miráis la parte derecha donde pone embudo de ventas, este es un poco el concepto de ventas del e-commerce, ¿no? Lo que dices que tienes es como un embudo de una pirámide invertida, ¿no? Primero tienes que alcanzar a muchísima gente, atraerla, relacionarte con ella, venderlas y fidelizarla. Es verdad, al final, esto es un poco el método que yo he utilizado, pero no hay que verlo solo desde el punto de vista de oferta de embudo de ventas, sino desde el punto de vista de la demanda también, del consumidor. Y es lo que se llama el ciclo de viaje del consumidor. Entonces, en la parte de arriba, de alcanzar, es cuando muevo en redes sociales y cuento cosas. Al final, estoy concienciando de un problema. Es decir, oye, la geolocalización, la geografía, es una ciencia que ayuda a resolver problemas. ¿Vale? Entonces, cuando es consciente de eso alguien, el consumidor, busca soluciones. Entonces, cuando busca soluciones, yo estoy aportando ya contenido en la parte derecha en atraer y aporto contenido intentando darle una solución a lo que necesita. Entonces, el cliente ya toma la decisión y dice, oye, pues me interesa lo que tú haces porque creo que puede aportar bastante a la solución que estoy buscando. Y es cuando aparece el modelo de relación con el cliente. Y ya el cliente, tú te relacionas, te pregunta cuánto vale, qué es lo que haces. A partir de ahí te relacionas con él y ya él te compra, es decir, tú lo vendes. Encima, si te compra, te puede recomendar, con lo cual hace que otros te compren. Y, al mismo tiempo, tú lo puedes fidelizar. ¿Veis un poco esa relación? ¿Vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese embudo de ventas y un poco es lo que os contaba yo. Al final, genero un montón de información de forma, como os decía, altruista y la comparto en la parte de arriba del embudo, de alcance. Los atraigo a mis redes sociales, a mi blog. Si alguien me pregunta y no me cuesta mucho, pues les cuento lo que sea, le ayudo. Si cuesta mucho tiempo, pues le digo, mira, esto me va a llevar varias horas y tiene un coste. Pero ya establezco una relación con esa persona. Hay gente que no vuelve a saber nada de ellos y hay gente que luego te compra. Te dice, oye, pues me interesa eso. ¿Cuánto costaría hacer, no sé, una startup que se iba a montar, que me contrató un servicio de consultoría para ayudarle a definir la parte de geolocalización de su modelo de negocio? O una red de franquicias de 63 franquicias en toda España para arreglar sus Google My Business y darle un poco de coherencia. Bueno, pues son cosas que luego van surgiendo, ¿vale? Entonces yo creo que esto os puede resultar bastante interesante.
Y ya para ir acabando, ¿vale? Porque sí que voy cumpliendo, más o menos con el horario. Al final, la base de todo es preguntarse las cosas, ¿no? Preguntar, digo, es la base de la ciencia. Eso decía Einstein, ¿no? Decía, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Siempre, siempre estar preguntaros de por qué, ¿no? El por qué. Por ejemplo, Alicia, ¿no? En el maravilloso libro de Lewis Carroll, En el País de las Maravillas, dice, dime, gato, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato le dice, ¿a dónde te diriges? Y Alicia dice, no lo sé. Entonces el gato le responde, si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Es decir, lo importante no es la tecnología, no son las redes sociales, no es Instagram, no es TikTok, no es la localización inteligente, no es la inteligencia artificial. Lo importante es lo más humano, el objetivo, saber dónde vas, o sea, qué quieres. O sea, eso es lo primero que os tenéis que plantear. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero? Y a partir de ahí ya definiré un poco el camino que voy a trazar. Sabiendo que lo importante es el camino, a lo mejor no es el objetivo final, sino es todo el camino y el aprendizaje que vamos a tomar en el camino. De alguna forma, el planteamiento se puede reducir, esto también me lo enseñó mi compañero Jordi de Play and Go, es muy sencillo, aunque la imagen sea muy Matrix, pero al final, en el mercado o cuando vamos a vender algo o hacer algo, solo hay dos opciones. Se llaman el gain o el pain. Quiere decir, o le aportas valor al cliente o le solucionas un problema. Entonces, planteároslo así, ¿no? Es decir, lo que yo planteo, lo que yo quiero hacer, el mapa que voy a hacer o el estudio de riesgo y de inundabilidad o lo que sea, ¿realmente aporta algo o va a solucionar un problema? El turismo aporta un valor añadido. El tema de salud ahora con el COVID soluciona un problema. En función de eso, vais a poder definir muy bien a quién vais a acudir y qué podéis hacer, ¿no? Y decirle, oye, ¿realmente os estoy aportando algo o me estáis solucionando, os voy a solucionar un problema que sí o sí lo tenéis que hacer, conmigo o con otra persona? Entonces, con esa sencilla regla de gain pain, de si ganas o sea, el ganancia o el dolor, ¿no? Que es lo que el valor añadido del problema, con eso yo creo que se adelanta muchísimo para trabajar. Y sobre todo para acabar, pues lo que digo siempre, que no es mío, sino que está en una carretera perdida de la India. Hay un cartel de Jimmy Buffett muy bueno que dice que sin la geografía no estáis en ningún sitio. Así que muchísimas gracias por la atención y ahora sí, a vuestra entera disposición para lo que pueda aportar. Pues muchas gracias, Gerson. Ahora los participantes pueden hacer dos cosas, o bien trasladan la pregunta por texto, si lo prefieren que conecten su cámara y pregunten directamente, que sea un poco más interactivo. De todas formas, teníamos ahí en el tintero una pregunta que te hace Edgar, el tema del blog, de las entradas, tráfico y demás, que pregunta aproximadamente cuántos lectores tienes mensualmente en el blog, y lo más importante es si no te decepciona que a veces te trabajas una entrada, le pones cariño y piensas que es de las mejores que has hecho y no te la lee nadie. Bueno, pues yo siempre digo que yo no tengo muchas visitas, pero porque lo mío es algo de nicho, es algo muy concreto. Entonces yo ahora mismo tengo una media más o menos de unas 300 visitas al día, ¿vale? Que no es mucho para un blog. 300 al día, pues eso calcula por 30 días aproximadamente. No es demasiado, pero bueno, para mí es suficiente porque veo que hay gente que le interesa lo que le cuento y voy contando. La parte desesperante también depende del objetivo que tengamos. Por ejemplo, yo tengo clarísimo que si quiero, lo más visita en mi blog son las típicos de 10 ejemplos no sé qué, 25 ejemplos no sé cuánto, 10 formas de tal, que a veces lo he hecho para probar. Y siempre lo digo, ¿no? Si pones cualquier tontería de gatitos o lo que a ti te parece más tonto del mundo, lo ve un montón de gente, y si haces un trabajo muy sesudo y muy currado, no lo lee nadie. No es malo. Al final yo creo que es el nicho al que te dirijas. Entonces tienes que tener muy claro a quién te quieres dirigir con el blog y sobre todo qué objetivo tienes. Pues si tienes un objetivo de venta, tienes que poner una landing page, tienes que poner una forma de que la gente compre, un clic, tienes que trabajar mucho más el tema de optimización, ¿no? De experiencia de usuario. Yo en mi caso, eso, trabajo más marketing de contenidos. Cuando he querido vender, pues también a veces me ha funcionado, ¿no? Poner ahí, haz un clic y cómpralo, etcétera. Pero porque también yo creo que hay que ser muy natural, ¿no? Entonces, es lo que lo puse en un tuit esta mañana, ¿no? No os voy a vender ninguna moto, porque hay gente que es esto, lo pone en plan de, y esto, os voy a contar mis 3 secretos para aparecer en Google en primera página y vais a ser no sé cuántos, y al final luego te vende una masterclass que está muy bien, ¿eh? No digo que no, y te coloco un curso, que me parece perfecto, pero no es mi estilo. Como no es mi estilo y no me siento cómodo, prefiero hacerlo así.
pero es perfectamente válido lo otro. Entonces, uno tiene que encontrarse cómodo con lo que hace, ¿no? Entonces, si es muy sesuda y no lo lee mucha gente, bueno, pues muévelo por redes y con que, bueno, pues cambia. A lo mejor es que tienes que hacerlo de otra forma o otro planteamiento. Y si te lleva demasiado esfuerzo, pues a lo mejor no vale la pena. O sea, no todo tiene que ser escribir. Es que el tiempo que tenemos es muy limitado. Entonces tenemos que definir exactamente qué tiempo tengo y cuánto tiempo quiero invertir en esto para que valga la pena. Pues muchas gracias, Gerson, por la respuesta. Y ahora te lanzo una de mi cosecha propia. Ujú. Has hablado de Instagram Stories, yo coincido contigo. No soy de tu quinta, soy más próximo a la gente de Instagram, pero también es una plataforma que no entiendo y un poco como que no me aclaro mucho con ella. En el punto de, ¿tú la ves como una plataforma de venta profesional? O sobre todo en el ámbito más de la geografía que tenemos hoy en día, no tanto del apartado de la gente que se dedica a hacer envío de fotografía o una Ujú. fotografía más artística, como hay algunos casos de algunos geógrafos aquí en Valencia, sino desde el punto de vista profesional como tal, ¿no? De intentar vender tu imagen como, yo qué sé, consultor de geomarketing en tu caso. Claro, a ver, tú lo has dicho como intentar vender la imagen, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Si vendes más la imagen, tienes que tener en cuenta que estás en la parte de arriba del embudo, ¿no? Al final lo que estás haciendo es simplemente un espacio de promoción para que te vea la gente, lo utilice muchísima gente, que no tienen por qué ser todos compradores. Entonces, toda esa gente al final no te está comprando realmente, te está viendo y sí que a partir de ahí te pueden comprar otros o a alguno le puede interesar. Entonces, es tener claro que te puede servir para hacer marca, un poco como Twitter. Haces marca, vas probando, estás ahí, etcétera. Si quieres vender realmente productos, sí que se puede, pero al final, pues, o tienes una tienda online o sabes hacer una estrategia muy buena donde ya directamente te vas a vender un producto, un paquete concreto de algo muy específico. Es verdad que esto es un círculo vicioso, ¿no? Yo doy clases también en el departamento de formación de la Diputación de Alicante todos los años de redes sociales y ahí, por ejemplo, siempre a funcionarios de ayuntamientos, mancomunidades, comarcas, diputación, etcétera. Y entonces siempre me preguntan mucho por Instagram, ¿no? Porque les interesa. Porque, claro, los usuarios están en Instagram, con lo cual los funcionarios quieren estar en Instagram para atender a los ciudadanos. Entonces, el círculo se cerraría, claro. Si al final ellos están allí, al final seguramente esa gente va a buscar en Instagram a gente que le provea de servicios de cualquier tipo, de servicios de un geógrafo a lo mejor para hacer algo. Con lo cual yo creo que en ese sentido sí que es interesante estar y por ejemplo dejarse ver y crear su pequeña red. Y luego ya uno eso donde se encuentre más cómodo para hacer cosas, ¿no? Y saber, sobre todo a quién vendes. Pero vamos, hoy en día Instagram es la plataforma. Aparte, no me gusta porque es muy cerrada, ¿no? No puedes salir, no puedes hacer hiperenlaces fuera, no genera contenido. Por eso lo utilizo más a nivel profesional, personal. Pero yo creo que sí que, aunque tengamos un poco de manía, hay que estar. Lo malo es que, claro, si no nos gusta, no vamos a estar tan cómodos como puedes estar con otras, ¿no? Que te encuentres mucho más cómodo. Siempre digo que hay que probar, no cuesta nada probar. Fase beta siempre, ir probando cosas. Yo he probado cuentas de Instagram, que tengo la cuenta de marketing geo de geoturismo. Geoturismo es una empresa que tengo, una SLU que tengo desactivada, y Marketing Geo es una marca que tengo con mi amigo Agustín Arambul sobre temas de marketing y geolocalización. Tampoco estamos ahora, tenemos un poco parada. Pues en ambas tengo un perfil de Instagram con 100 y pico seguidores y tengo una foto. O sea, como que veas eso y no he hecho nada absolutamente. Entonces, bueno, pues depende. Sí que hay gente que te sigue. Incluso puedes utilizar tú para seguir a otra gente y ver que eso sí que es interesante, ¿no? Otra gente cómo lo hace, los mapas que ponen, qué cosas están, cómo lo comunican, ¿no? También no hemos hablado hoy no da tiempo a tanto, ¿no? De comunicación, pero al final tiene mucho que ver con el estilo de comunicación. Igual que no puedes hablar de usted ni en mayúsculas en redes sociales, pues hay estilos más joviales, más divertidos, otros mucho más serios. Entonces tienes que encontrar otro estilo de comunicación para llegar a tu público, ¿no? Pues muchas No gracias, sé qué Gerson. contesto con esto. Sí, la verdad que sí. Al final se resume un poco en mira lo que hace tu competencia e intenta adaptarte. Claro, claro, sí, adaptarte, pero yo ya digo, insisto en la parte de comodidad, ¿no? Un poco de uno tiene que estar cómodo con lo que hace. Lo que os decía, yo, por ejemplo, hago mapas y también otra cosa, mira, que antes no he comentado, perdona que insista ahí, pero no somos conscientes de que sabemos, y digo todo, mucho más de lo que parece, ¿vale? Es decir, la gente se cree, tú dices, es que esto es una tontería. Yo a veces pongo cosas que digo, claro, esto mis compañeros geógrafos, si lo ven, van a decir, este tío es un vendemotos.
porque es una chorrada. Ya, pero lo que para ti es una chorrada, hay gente que no tiene ni idea. Y le parece súper interesante y se lo acerca, ¿no? Un poco lo que me dicen es que soy muy didáctico en eso y muy interesante. Entonces, esto puede servir, por ejemplo, Instagram, tú igual dices, no voy a poner, no sé, cómo funciona, yo qué sé, una brújula, por decir cualquier tontería, ¿no? Para ti es una tontería o que es una escala geográfica, ¿no? Pero para la gente alucina. O no sé si habéis visto el típico ejemplo de los nudillos, que con unos nudillos de una mano crean curvas de nivel para explicar cómo funcionan las curvas de nivel. Pues es un ejemplo súper gráfico y súper chulo que la gente le encanta a la gente que no lo conoce. Entonces, no pensemos siempre como nosotros, pensemos al público, ¿no? Yo siempre, eso lo que os decía, ¿no? Me dirijo a un público hacia arriba, digamos, que sabe más que yo, más científico, y hacia abajo, pues una gente que sabe menos en esto y más en otras cosas. Yo mapas hago, pero yo hago mapas sencillitos. Yo no trabajo con QGIS, no acabo de aclararme, yo trabajo un poco pues, con ArcGIS Online, con Google My Maps, hago de Carto, pero yo, y en cuanto quiero algo más sesudo, me voy a un profesional, lo tengo clarísimo, porque no voy a partir yo los cuernos, porque hay mucha gente buena haciendo mapas. Pero claro, determinadas cosas, pues oye, hay gente que con Google My Maps le ha servido y le he hecho un mapita. Y para esa gente alucina porque se cree que eres un supercartógrafo. Claro, y es lo que digo yo, lo ves o lo ves tú o lo ve otra gente y dirá, este está tomando el pelo a la gente. No, es simplemente saber a quién te diriges. Pues muchas gracias, Gerson. El usuario Cristo ha Ujú. levantado la mano para hacer una pregunta, pero no sé si aún está por aquí o no. Sí, hola. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente. Hola, Gerson, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Qué alegría oírte. Muy bien. Mira, en relación, era una pequeña reflexión y una pregunta en lo que estabas hablando de Instagram. A la hora de difundir y de divulgar, por ejemplo, tú como divulgador, ¿no crees que sería buena idea aprovechar esa herramienta, o sea, la herramienta en el Instagram en sí, y usar píldoras del minuto ese que te permite Instagram para usarlo a nivel divulgación y también para vender el producto, por ejemplo, en el caso de Play and Go, por ejemplo, en el que estás metido ahora, usar esa herramienta también para vender lo que hace la empresa? ¿Cómo ves esa parte? Claro, sí, naturalmente que se puede usar así. Hay bibliotecas que están contando libros a través de Instagram Stories. Lo que hacen es resumir un libro para millennials o centennials, y a través del libro le van contando de forma muy sencillita un poco de qué va. Entonces sí que se puede perfectamente utilizar esas píldoras para explicar cosas o para vender productos. Y luego es lo que digo, lo bueno de las redes es que luego te permiten medir, ¿no? Todo eso. Te permiten medir y decir, bueno, realmente esto lo ha visto gente, no lo ha visto. Cuando os digan, no, la mejor hora de publicar es esta. No existe una hora mejor. Cada uno tiene la suya. Entonces vas viendo y puedes probar y decir, oye, voy a lanzar esto, a ver si la gente lo ve bastante, si la gente me compra, ¿no? Entonces, digo TikTok. Hay gente que está en TikTok o en Snapchat vendiendo. Entonces, depende de lo que vendas, depende a quién, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, claro, en nuestro caso en Play and Go es un B2B, ¿no? No vendemos a empresas, no vendemos a particulares, sino a empresas. Entonces, en ese sentido, sí que es más complicado en algún caso. Entonces, trabajamos mucho más la parte de contenidos, ¿no? Digamos, no vender directamente de esto, sino, oye, todo esto es lo que hago, intentar hacer un poco atraer a la gente allí. Pero desde Sí, luego. pero en el caso de la visibilidad, o sea, aunque vendas a empresas, yo como usuario veo lo que hace Play and Go y a lo mejor yo le puedo recomendar eso a alguien. Exacto. O yo como tengo mi empresa y te lo puedo comprar. O sea, no habría que quitar esa parte de ahí. No, incluso hay gente otra ya, mira, otro día dio un me gusta a un compañero, un informático de la universidad, y dijo, oye, tenemos que hablar. Justamente porque ya sabe lo que hago, pero en ese momento dijo, ostras, mira, apareces ahí, no es estar presente en la mente del consumidor. Entonces, si de pronto apareces ahí, alguien dice, ostras, mira, o a veces me ha pasado, ¿no? De gente que de pronto te contrata algo o te llama para una cosa y dice, no, es que vi no sé qué y me acordé de ti. Y tú piensas, cabrón, pero si me conoces de sobra, si ya sabes cómo soy y no se te había ocurrido, y solo se te ha ocurrido porque se te ha cruzado una foto mía en Instagram, un tweet, y te ha recordado que tienes a un tío, un friki por ahí que sabe de esto. Entonces, desde luego, yo lo veo interesante e importante. Muy bien, gracias. Y encantado de hablar contigo. Igualmente. Muchas gracias, Cristo. Elena, por el texto, nos pregunta que si has trabajado alguna vez en lo que se denomina periodismo de datos, que ahora está muy, sobre todo con el COVID, está muy Sí, está en duda. Bueno, a ver, el concepto de periodismo de datos yo creo que viene más, y además yo creo que se popularizó gracias a Carto, ¿no?
hace unos años, es la capacidad, tiene mucho que ver con la neogeografía, ¿no? Con la capacidad que tiene la geografía voluntaria o ciudadana de hacer mapas, ¿no? Que cualquiera puede hacer un mapa, que está muy bien porque lo popularizó, ¿no? Es un poco lo que en su día fue Google Maps o Google Earth, pues yo creo que Carto lo consiguió a nivel de periodismo. Aún así vemos muchas pifias por ahí que estaréis viendo ahora con el COVID, bastantes cosas horribles, ¿no? De cómo hacen datos. Eso Ramiro Aznar en Twitter los machaca bastante y está muy bien, como va comentando. Entonces, Víctor Olaya tiene un hilo muy interesante sí, y Víctor, sobre exacto. Y Víctor. desastres cartográficos de la ciencia del periodismo de datos. Sí, Víctor también es un crack en eso, últimamente. Entonces, el periodismo de datos no he trabajado en este sentido, ¿no? De hacer mapas, digamos, a nivel periodístico, pero sí que a veces he hecho algún intento. Por ejemplo, sí que he visto algún periódico una infografía, un mapa, entonces les hice un mapita yo sencillo con Google My Maps y les dije, oye, luego no lo utilizaron, pero les dije, oye, podéis utilizar, no sé, era de cortes de tráfico en Fallas de Valencia, ¿no? Pues oye, en vez de hacer una imagen fija, hombre, pues coloca un mapita y comenta con eso. La gente pueda moverse, pueda ver dónde está su calle, etcétera. Y luego sí que es verdad que con el tema de grandes volúmenes de datos que para plasmar, no tanto como periodismo de datos, pero como divulgación de datos sí, ¿no? De ser capaz de coger a lo mejor un poco muchos datos y ponerlos a gente que no sabe de esto. Es que hay un problema aquí y es que, bueno, no es ningún problema. El problema es que nosotros como colectivo, tenemos una visión muy geográfica de todo. Y eso el otro día me lo dijo un amigo, me decía, es que tú tienes el dónde en la cabeza y el mapa, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, muchas veces tenemos el problema ese, ¿no? Que pensamos que los demás piensan como nosotros, de forma espacial. Y la gente no piensa de forma espacial. Cada uno, pues, tiene una forma de pensar en función de sus conocimientos, su experiencia. ¿Vale? Entonces, no sé si te he contestado, pero bueno, básicamente yo creo que no. En periodismo, que periodismo de datos no, pero es una línea muy, muy interesante si queréis cruzados por ahí. Muchas gracias, Gerson, por la respuesta. David Muriel pregunta de que cuando se trata de vender como geógrafos, desde el punto de vista laboral a nivel de búsqueda activa de empleo, si recomiendas algún manejo de herramienta online en específico. Cuando se trata de vender los geógrafos desde el punto de vista laboral. Supongo que se refiere a algo tipo LinkedIn. A nivel de competencias, entiendo. Sí, entiendo a nivel de tener competencias. Sí, a nivel de competencias. Vale, manejas, sí, yo las que he comentado, ¿no? Competencias un poco llaman digitales, no tanto las soft skills, ¿no? Que se hablan de empatía, de colaboración, que todo eso es transversal a cualquier profesión, sino propiamente las de marketing y comunicación que he comentado, ¿no? De YouTube, de Instagram, de LinkedIn, sobre todo LinkedIn, la veo muy potente a nivel profesional, como búsqueda activa. Creo que LinkedIn es muy potente. Luego Twitter para hacer marca. Facebook a mí me gusta menos, en torno a Facebook y todo esto. Y luego depende de lo que hagas, claro, pero para contenidos, bueno, pues si puedes demostrar que haces cosas chulas, te coges una SlideShare o YouTube y lo cuelgas ahí, ¿no? Al final se trata también de demostrar, ¿no? Con lo que estés haciendo, de decir, oye, pues te voy a demostrar qué es lo que hago, ¿no? No basta con poner un currículum de yo sé hacer esto, sino, no, mira, esto es lo que hago. Te paso un enlace y miras directamente en qué estoy trabajando o por qué sé hacer esto. No sé si contesto así a la pregunta, pero yo recomendaría un poco las que he ido comentando, siempre que uno se encuentre cómodo, lo que he dicho. Y si no estás cómodo, pues a lo mejor te tienes que adaptar un poquito y eso. Y abrirte un LinkedIn, y no solo por abrir LinkedIn vas a encontrar trabajo. Eso también es otra, ¿eh? Es decir, yo establezco siempre 4 fases a la hora de comunicar en redes sociales, una es generar la información. Tú generas una información de valor, ¿no? Son como las 4 patas de una silla. Si quitas una pata, se cae la silla. Tú generas una información de lo que sabes hacer. En segundo lugar, publica esa información. ¿Dónde la publicas? Donde te encuentres más cómodo. En lo que hemos dicho, en formato texto, en audio, en stories, en vídeo, en mapa. Hice una vez un mapa de sonidos de un blog trip que hice, una historia, y creé como un mapa de sonidos de la comarca de Teruel. En tercer lugar, dinamiza la conversación, es decir, coge ese contenido y llévatelo a distintas plataformas y mira a ver cuál funciona mejor, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, etc. Y por último, mide o monitoriza. ¿Vale? Entonces, genera información, públicala, dinamízala, esa es la más complicada, genera conversación. Si alguien te dice ahora, si me habéis teniendo en Twitter, intento contestar a todo el mundo que contestaba a este webinar, que comentaban algo, gracias, un guiño, o sea, mantén activa la conversación y mide. Y ahora después de esto mediremos y diremos, oye, vamos a ver cuánta gente lo ha visto, cuánta gente se ha movido, cómo ha ido el hashtag en Twitter, etcétera. Entonces, con esas 4 patas es un poco la forma que
que se puede trabajar y eso sirve para todo, para el tema laboral como para el tema de búsqueda de empleo. Bueno, yo creo que estaría contestada. Ahora tenemos a Miguel Ángel Sisa, que quería hacer una pregunta. Cuando quiera puede abrir su micro y preguntarnos. ¿No? ¿Hola? Vale, pues la siguiente persona es Martí Paul, que también estaba igual. Si preferís dejar las preguntas por texto y se las preguntamos directamente, si lo preferís también puede ser. Lo que preferáis. Vale. Buenas, soy Martí. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Gerson, por estar aquí. No, a ti. Tuve la suerte de conocerte una vez que contactamos precisamente por LinkedIn y viniste a presentar vuestro proyecto en la Agencia Catalana de Turismo, no sé si te acordarás. Sí, de acuerdo, naturalmente. Bueno, pues bueno, encantado de estar aquí. Y bueno, muchos saludos a todo el mundo que nos esté escuchando. A ver, me gustaría hablar sobre una noticia que salió hace unos días en el diario El País, aquí en España, sobre la ciudad de 15 minutos. No sé si habéis podido verla. No, yo sí no. Se refería a, bueno, uno de los aspectos electorales más importantes de la ciudad de París, que últimamente le están dando mucha fuerza, y es cómo generar, y además a raíz del coronavirus se está viendo mucho, esa importancia de tener todo al alcance de tu casa, ¿no? A 15 minutos. Educarte, ir a trabajar, poder abastecerte. Un poco me gustaría cruzar esto con el tema del geomarketing y desde tu experiencia, ¿cómo crees que...? Porque muchas veces se define el geomarketing, ¿no?, como el tema de intentar plasmar, territorializar todos los datos, que si perfiles, segmentos de población. ¿Qué información tenemos al abasto? ¿Qué variables podemos analizar a la hora de poder trabajar con el geomarketing en ese sentido, ¿no? A la hora de, por ejemplo, los comercios, tenerlos, saber qué necesita una zona, cómo dinamizar un barrio comercialmente en función del tipo de comercio que le falta. No sé si me estoy explicando muy bien. Sí. Un poco generar esa ciudad de 15 minutos a partir del geomarketing, ¿no? ¿Cómo lo ves? Vale, pues muy interesante. No lo conocía, ¿ves? Se me ha escapado, es que al final uno puesta en todo. Pero ya lo buscaré, me parece muy interesante la noticia esta, lo que comentas. No sé si interesante o inquietante, no sabría qué decirte. Depende, ¿no? Se están confinados a 15 minutos de casa. Sí, efectivamente, geomarketing, muchas veces la gente, el geomarketing habla en todo el mundo, sobre todo desde el punto de vista de venta, ¿no? De toma de decisiones, del geomarketing para expansión, para dónde tienes que colocar una tienda. Es un poco el concepto más mercantilista, más marketingiano. Pero no hay que olvidar que el geomarketing nació justamente con un tema de salud, precisamente, ¿no? El tema tengo por ahí contado también, de Jon Snow y todo esto, de ver un poco dónde había unos problemas de salubridad en Londres e identificar dónde estaba la fuente que estaba generando esos problemas. Es una historia muy, muy chula. Entonces, efectivamente, el geomarketing al final simplemente se trata de plasmar todas esas variables del mercado sobre el territorio y que nos ayuden a tomar decisiones. En ese sentido, naturalmente, podría funcionar en esto que comentas. ¿Variables cuáles hay? Las que quieras. Hay un problema con todo este tema de los datos y es que el dato se está poniendo por encima de las preguntas, ¿no? O sea, lo importante es qué pregunta quiero responder. Cuando sepa la pregunta, cuando tenga clara la pregunta, entonces ya buscaré la respuesta a través de los datos, pero no al revés. Entonces, muchas veces lo que está pasando es que estamos viendo las respuestas. Tengo datos de esto. Yo estoy viendo muchísimos geógrafos que hacen mapas chulísimos, pero que no sirven más que como mapas, que no tienen, porque no responden a una pregunta que se ha hecho nadie. Simplemente van plasmando cosas. Entonces, aquí no sería tanto ver la información que tienes y la que quieras, sino esa información, cuál es la pregunta. ¿Queremos crear esas zonas de 15 minutos? ¿Lo queremos crear para todo? ¿Solo para aspectos, no sé, sanitarios, educativos? ¿También para comerciales? ¿Cómo va a convivir eso con las distintas escalas? ¿No? Escalas no solo de barrio, sino de ciudad, de autonómico. ¿Cómo va a funcionar con la movilidad? Que vamos a hacernos preguntas y a partir de esas preguntas vamos a intentar utilizar ese geomarketing o con técnicas GIS para identificar cómo podemos dar respuesta, ¿no? Y sobre todo otra cosa que me parece importante es que esos datos sean compartidos, ¿no? Esto es una cosa que tengo ahí pendiente de escribir con el tema del COVID y tal, y es que falta que los datos se puedan compartir, que es lo que hará que mejoren las cosas. Ahí me
me voy a una entrevista de Tiziana Genis Roca muy interesante, que decía que el dato controla... ¿cómo era? El dato controla el relato. Bueno, se me acaba de ir, lo he tuitado esta mañana. O sea que el dato controla el relato, ¿no? O sea que quien tiene el dato tiene un poco el poder y por eso no quieren abrirlo. Entonces yo creo que ahí, volviendo un poco a lo que preguntas, sí, desde luego, sí que es útil y sí que puede funcionar, pero importante saber primero hacer las preguntas adecuadas. Y luego ya veremos si hace falta datos para responder o si los tenemos, si son datos cuantitativos, si son cualitativos o qué es lo que queremos hacer con esas preguntas. Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Gracias por la pregunta. Interesante. Muchas gracias, Martí. Edgar Granados. Sí, gracias. Saludos, Gerson, y a todos desde El Salvador. Yo tuve la oportunidad de poder conocerte en el Congreso de Geobloggers que hicieron el año pasado en la UPM, porque estaba estudiando mi máster ahí, pero ya me regresé. Bueno, mi pregunta es más bien una preocupación y saber tu opinión al respecto. Me he encontrado que hoy por hoy hay muchas personas y muchos softwares que realizan mapas y que le permiten a estas personas que nunca han tenido una formación profesional en geografía, geomática o similares, generar mapas. Entonces, ¿está la profesión de geógrafo amenazada? ¿O cómo mostrar el valor agregado de un geógrafo frente a esta situación en la cual administradores, economistas o personas de datos, analistas de datos, generan mapas y casi que desplazan la actividad que antes era exclusiva de un geógrafo, de un geomático? Perfecto. Pues, encantado de saludarte. Gracias. Efectivamente, es muy interesante la pregunta, pero hay que tener en cuenta que esto tiene que ver con Internet, ¿no? Con la liberalización de todo. De hecho, yo creo que es bueno que cualquier persona pueda hacer un mapa. Vamos a pensar en lo mismo en las fotografías, ¿no? Esta pregunta yo creo que se la hizo hace 20 años los fotógrafos cuando empezaron a decir, es que claro, si cualquiera hace una foto, ¿y ahora yo de qué voy a trabajar? Pero efectivamente vemos que sigue habiendo fotógrafos. Y al final cuando uno quiere una buena foto de perfil se llama un fotógrafo profesional, como hice yo, con Javier, o cuando necesitas una foto en las bodas se contratan fotógrafos profesionales, o cuando uno quiere fotografía de productos de empresa se va a un profesional, no lo hace él. Con lo cual hay una especialización. Yo creo que los mapas pasan lo mismo y creo que es bueno que convivan. Hay mapas que puede hacer cualquier persona que igual tienen, sí que comunican algo, aunque no de la forma que nos gustaría a nosotros como especialistas, pero que sí que, eso como el periodismo que decían de datos antes, ¿no? Sí que llega al público a que tiene que llegar. Y hay mapas que exigen mucha más corrección. Hay mapas que exigen una delimitación de catastro, que no haya más de un metro de diferencia porque necesitamos mucha exactitud. Y hay mapas que realmente no es necesario. Entonces, no creo tampoco ni que nos vayan a quitar el trabajo, simplemente es otro aporte distinto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues especializarnos. ¿Cómo podemos especializarnos? Primero, somos capaces de hacer esas preguntas al mapa y, sobre todo, de interpretarlo, ¿no? Un mapa lo hace cualquiera, es verdad, pero no todo el mundo interpreta un mapa. No todo el mundo tiene capacidad de coger un mapa y ver las distintas capas de información en su cabeza, ¿no? Antes le decía a una chica, le dije hace tiempo, yo veo en LinkedIn, creo que fue, digo, te entiendo porque vemos la vida con capas, ¿no? La vida la vemos en capas de información. Entonces, eso no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, tú interpretas esa información y la interpretación implica una respuesta a las preguntas que se han hecho. Con lo cual, al final, el mapa, digamos, que hace cualquiera se queda más en un dibujo, en un diseño, en algo muy visual, pero esa interpretación es lo que aporta un valor añadido. Todo lo que aporte un valor añadido se le puede poner un precio. Un poco sería el resumen. De acuerdo, gracias, Gerson. A ti, saludo. Saludos. Muchas gracias por la intervención. Elena nos hace una pregunta bastante vinculada al tema de protección de datos y de que en su día yo me acuerdo que por LinkedIn hubo un grupo de gente que sí que lo tratamos bastante, ¿no? Que ¿cómo ves la gestión de protección de datos? Y sobre todo, si crees que la legislación europea actual y la española pueden sufrir cambios a partir de lo que está ocurriendo, ¿no? Estudios masivos de movilidad. Vale, efectivamente, la gestión de la protección de datos, yo en mi caso, en la compañía, como os he dicho, ahora trabajo ya al 100% Play and Go, directamente la tenemos no delegada, iba a decir, prácticamente en un asesor que tenemos de una empresa que está especializado en protección de datos
y que es nuestro mejor filtro. O sea, es el primero que coge y no nos deja pasar ni una. Porque desde el principio tuvimos claro que aquí hay dos cosas. Una es cumplir la legislación y otra es elementos más éticos, ¿no? De hacer las cosas como uno considera que tiene que hacerlas con una moral, una ética. Entonces, en la parte de protección nosotros cumplimos exactamente toda cuando hace falta, tanto en la web como en las aplicaciones que hacemos, aunque sea, pues incluso hicimos una aplicación para menores de 14 años que antes de entrar mandaba un mail al padre y el padre nos tenía que validar para que el hijo pudiera usarla. Es decir, lo tenemos todo muy bien creado eso, ¿no? Muy bien trabajado. Y al hilo de eso, que va a cambiar la legislación, yo no creo que cambie, porque justamente es la más restrictiva del mundo prácticamente, la europea. Se están copiando en otros sitios en buen sentido. Entonces, simplemente es como todo, hay que hacer que se cumpla, ¿no? Yo veo cosas que dicen, hombre, que esto no está cumpliendo la protección de datos y habría que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que no lo está cumpliendo y ahora mismo lo estamos viendo también, ¿no? Un poco el conflicto que está habiendo con el tema de que si no vigilan, etcétera, no sé cuánto, de que si van a saber dónde estoy por la protección. Bueno, al final lo que hay que pedir es, de momento, que se cumpla la legislación tal y como Europa lo dice. Y Europa es muy restrictiva con esa y defendiendo mucho el tema de los ciudadanos, etcétera. También me gustaría añadir a eso, a Elena y al resto de gente, que también tenemos aquí un problema de, yo le llamo empoderamiento, ahora que está de moda el palabra, empoderamiento ciudadano. Es decir, no basta con exigir protección de datos porque nos roban las Facebook, nos roba la información y cuando hacemos una foto hace 10 años estamos alimentando un sistema de inteligencia artificial, que eso es verdad, todo eso, pero también tenemos que tener la capacidad nosotros de saber qué comunicamos. O sea, los mismos que se llevan las manos a la cabeza porque están poniendo ahora, porque el gobierno quiere rastrear los móviles, anonimizar los datos y agregarlos para estudios de geolocalización, como estáis viendo, esos mismos están colgando fotos de sus hijos en TikTok desde su casa, que les das como 70 permisos a TikTok para que sepan todo sobre tu vida. Entonces también hay que tener un poquito ciudadano, decir, vale, puedo exigir, pero al mismo tiempo lo estamos regalando todo a saco, ¿no? Sin tener ningún tipo de criterio y para la linterna del móvil activamos la geolocalización. Entonces, yo creo que más que ir más allá y ser más estrictos, yo creo que más que cambiarla es simplemente cumplirla y sobre todo una labor muy potente de ciudadana, ¿no? De educación a la ciudadanía a que sepa gestionárselo. Muchas gracias, Gerson. Gracias, Elena, por la pregunta. Tenemos una pregunta de Antonio Galván, socio fundador de Consultoría Geológica Ambiental. Y bueno, son varias en una, ¿no? Dice... como geógrafos que somos, ¿hacia dónde crees que se dirige la geografía y que el tratamiento y consiguiente análisis de los riesgos naturales puede ser un nicho de trabajo? Vale. ¿Hacia dónde se cree que se dirige la geografía? No quiero hacer autobombo, que ya lo he hecho al principio, pero recomiendo de nuevo el vídeo del futuro de geografía, ¿no? La ponencia que os comentaba. Ya te digo, no porque la haya hecho yo, que también, porque además me la trabajé bastante, con lo cual... A ver, coge un momento el enlace. Estoy muy orgulloso del resultado, pero fue un trabajo bastante fuerte de hacerlo. Pero es que justamente responde a eso, ¿no? Responde a hacia dónde... Un segundo. Perdonad que estaba cogiendo el enlace. Si no, ahí está. Creo que saldrá ahí. Aparecerá por ahí. Si no me equivoco, estará bien. Y justamente la pregunta es esa, es hacia dónde se dirige la geografía. Entonces, lo que hago es coger los 5 ámbitos de desarrollo del geógrafo profesional, o que entendemos que es perdonad. Cojo el futuro de los 5 ámbitos de desarrollo e intento pensar con 10 tecnologías hacia dónde puede ir la geografía. Entonces, empiezo a plantear cosas tan marcianas como, y ya lo veréis, ¿no? Pero si estamos acostumbrados los geógrafos a hacer censos de toda la vida, todo el día haciendo censos de población, lo que hemos estudiado todo el mundo, existen, y se dice que dentro de 5 años habrá más máquinas inteligentes trabajando que personas, según el Foro Económico Mundial. Mi pregunta es, oye, ¿y censos de robots? ¿A alguien se le ha ocurrido hacer censos de robots? Habrá que hacerlos, ¿no? Entonces, todo va en esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podéis ver un poco claves de hacia dónde se dirige la geografía, que yo creo que sigue aportando un valor, igual que cualquier otra ciencia, desde luego, de la misma forma. El tratamiento de riesgos naturales, pues desde luego, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, que al final es un riesgo natural. Bueno, tenemos ahí una serie de teorías de conspiración, pero si no, lo tendremos como riesgo biológico.
Y desde luego, nicho de trabajo. Aquí en Valencia, por ejemplo, lo estamos viendo, nuestra famosa gota fría en España, todos los octubres, que hay inundaciones, hay problemas y se empiezan a tener en cuenta geógrafos para esto, ¿no? Entonces, riesgos naturales yo creo que siempre ha sido, porque además los riesgos naturales lo que tienen que son recurrentes, ¿no? Con más o menos magnitud, con más o menos frecuencia, pero hay una recurrencia de incendios, de terremotos, de inundaciones, etcétera, con lo cual, desde luego, y estamos viendo que en un mundo tan hiperconectado, al final, en ese mundo hiperconectado, la geografía tiene muchísimo que aportar porque somos capaces de trabajar a distintas escalas, ¿no? Que eso no todas las profesiones lo pueden hacer. Bueno, yo creo que con eso estaría contestado. Nos queda una pregunta más de Elena, si te parece, vamos Sí, a sí, no debo decir que y si hay más sin problemas, que yo estoy encantado de hablar con vosotros. O sea que tampoco dejes a nadie sin contestar. Tampoco tenemos ningún sitio donde irnos. Vale, exacto. Elena pregunta un poco, ¿no? Desde el punto de vista del geógrafo, ¿qué puede aportar al Internet of Things, al IoT tan famoso que se está dando ahora y sobre todo, bueno, Telefónica, entre ellos, es uno de los mayores centros de investigación en este tema? Claro, que pueden aportar los geógrafos en Internet de las cosas. Pues muchísimo. También lo digo, ¿no? En la charla. Al final las cosas, todo va a estar conectado, ¿no? Hasta ahora la geolocalización al final es esa identificación en el espacio de una persona, ¿no? O un objeto, una coordenada X y Z. Entonces, en este caso... No, Elena, que no se acaba, tú tranquila, yo encantado. Que comenta por el chat. Entonces, en el tema de Internet de las cosas, si todo está conectado, si todas las cosas están conectadas, habrá que identificar dónde están esas cosas, ¿no? Y si sabemos el dónde, luego habrá que ver qué información está aportando. La más sencilla es con el tema de los territorios inteligentes, de los smart cities, etcétera. Pues eso, tenemos las farolas conectadas que cuando pasa una cantidad de gente es cuando se conectan y dan luz y son más eficientes, ¿no? O tenemos los contenedores con residuos conectados para cuando sobrepase un umbral, lanzar un aviso para que vayan a recogerlo. Son cosas que ya están sucediendo en Internet de las cosas. Eso se va a multiplicar muchísimo con el 5G. Ahora, cuando entre todo el tema del 5G, va a ser brutal cómo se va a desarrollar. Y volvemos a lo mismo. El 5G va a permitir grandes volúmenes de datos sin que haya tanta tardanza a tiempo real y por mucha gente a la vez. Entonces, vamos a poder consumir información cartográfica de satélite, de un Copernicus, de quien sea, a tiempo real, de forma impresionante. Vamos a trabajar en la nube. Ya no te vas a descargar una aplicación con un montón de información, sino que directamente, como irá, la latencia será muy corta, podrás hacer una llamada directamente a un servidor que a tiempo real te está respondiendo con información. Con lo cual, si nos llevamos esa información geográfica con Internet de las cosas, pues nos va a permitir hacer muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, sí que se puede aportar. Yo siempre digo que al final, como geógrafo, cualquier cosa que ocurra, le metamos la capa del dónde, ¿no? Nos preguntemos el dónde y a partir de ahí vamos a ver qué podemos aportar, ¿no? La verdad es que es un tema muy interesante. Jorge, y rescatando la pregunta que ha hecho al principio, que se me ha olvidado hacerla al pobre, dice que en qué cuenta de Instagram se puede ver las entrevistas que has comentado al principio de la presentación. Sí, pues os lo paso ahora por aquí. Sé que han puesto también, si lo buscáis, lo pongo es Village Software, os la paso ahora por aquí. Y también sé que tiene un canal YouTube donde si lo buscáis por YouTube, luego cuelgan las entrevistas por ahí, ¿vale? Aquí. Yo a veces que no puedo a tiempo real verlas y tal, pues lo que hago es luego me paso por... Ahí tenéis a 10 en Stories, lo suelen anunciar luego por redes también, Twitter tiene el mismo usuario, etcétera, ¿vale? Y también pregunta qué herramientas recomiendas para gestionar las redes sociales en general a nivel profesional, ¿no? Vale, herramientas para gestionarlas todas, entiendo que no las propias redes, sino herramientas para poder gestionarlas, ¿no? Que agreguen, ¿no? Tipo TweetDeck y todo esto, o tipo HotSuite. Yo lo entiendo así también. Vale, si es así, yo personalmente he utilizado HotSuite, he utilizado varias, y personalmente no utilizo agregadores de este tipo. O sea, tengo abiertas todas las pestañas, como habéis visto ahora, y voy gestionándolas una a una. Por dos motivos. Una, porque es verdad que si el contenido lo pones en la propia red, indexa mejor, y eso es lógico. Si viene desde fuera, pues no tiene el mismo peso. Sí, Metricool, por ejemplo, me habla ahí. Yo, por ejemplo, eso, por una parte que estoy comentando, no tiene el mismo peso, vale la pena ponerlo
aunque sea copiando lo mismo. Y luego porque también yo, en mi experiencia, la automatización no me ha servido. O sea, yo puedo lanzar una noticia y que salga en 5 redes a la vez. Pero yo cuando lo he hecho, no me ha funcionado tan bien como ponerlo yo personalmente, aunque me tarda un poco más y sobre todo hacer el seguimiento. No me preguntéis por qué, pero bueno, yo cuando he ido haciendo pruebas, entonces al final yo prefiero. Ahora, si no llegáis a todo, lo que comenta Elena, Metricool funciona muy bien, o con Buffer también, o con HotSuite. Son herramientas que van muy bien, sobre todo si llevas marcas, o a veces sí que he utilizado, ¿no? Cuando llevas 5 o 6 marcas a la vez para poder programar contenidos, lanzarlos, etcétera. Digamos que yo me voy un poco más a la parte más artesana, que se llama, ¿no? De consultoría artesana, hacerlo personalmente. Es menos eficiente a lo mejor, es menos rentable seguramente, pero es más humano. Entonces yo me quedo en este caso con la parte humana, siendo tan válida el resto de herramientas, ¿eh? Lo único, indicar una cosa, que HotSuite hoy por hoy ya no funciona. Ha perdido la integración automática con los últimos algoritmos de Twitter y de Facebook, se ha ido al traste. Y yo personalmente para Twitter sí que gasto, como yo gestiono varias cuentas, sí que gasto TweetDeck, que es del propio Twitter, y sí que es verdad que ayuda bastante. Claro, por ejemplo, sí, yo utilicé muchos años, pero te digo, es ahora, claro, es que depende. Te digo, cuando lleva varias, sí, porque siempre volvías loco. Pero te digo, y al final sí que es verdad que se nota cuando estás encima de las cuentas y se nota cuando lo vas trabajando. Y luego lo que sí que se puede hacer, hay otra gente que hace, es utilizar bots, como por ejemplo IFTT o similares, que lo que hacen es automatizan procesos, ¿no? Entonces, yo que sé, por ejemplo, cuando tú lanzas una foto desde Instagram a Twitter, compartes, perdón, desde Instagram a Twitter, en Twitter sale el enlace, pero no sale la foto, con lo cual pierdes mucha visibilidad. Entonces, a lo mejor con eso, con un IFTT, puedes hacer una receta que le digas, quiero que salga con la foto. Entonces, te sale en Twitter con la foto. O sea, hay cosillas, hay truquillos que se pueden hacer. Pues, si hay alguna pregunta más, o si te interesa agregar algo más, Gerson. Yo podría estar aquí hablando un montón de... No, sobre todo, a ver, bueno, sobre todo encantado de haber estado con vosotros y sobre todo animaros, ¿no? Porque, mira, el nombre. Buena pregunta, ¿dónde mi nombre? Venga, voy ahí, antes del final. Yo soy de Valencia, Valencia ciudad. El nombre es que le gusta a mis padres. El nombre es bíblico. Era un hijo de Moisés, ¿vale? Aunque no tengo que ver con el tema religioso, simplemente es porque le gustó. Pero lo más divertido de mi nombre es que significa forastero en tierra extraña. Entonces está muy bien porque es muy geográfico, ¿no? Forastero en tierra extraña. De hecho, tengo por ahí una presentación en YouTube que se llama Los 10 mandamientos de la geolocalización, donde juego un poco con todo esto, ¿no? Con el tema bíblico, con Moisés, con lo de forastero y geógrafo. ¿Vale? Por ahí viene. Bueno, y aunque os estaba comentando. Bueno. Pregunta personal. No es tan personal, mujer. ¿Cómo he gestionado automatizado para acabar la tesis doctoral trabajando? No lo sé. No lo sé. Fue un poco la tesis, ya te digo, intenté, porque y además no trabaja como ahora en Play and Go, trabajaba como autónomo en 20 cosas distintas, más clases, más conferencias, más cursos, más familia, etcétera. Y era un poco locura. Entonces, la tesis al final la tengo que acabar como sea. Tuve un apoyo único de mi mujer, animándome y apoyándome, de Isa, con todo. Y luego conseguí encerrar y decir, pues voy a trabajar por las mañanas y por la tarde a partir de las 6 y luego por las noches me encierro con tesis a acabar. Y me puse. De hecho, incluso me dio tiempo no, pero me volví un poco loco y hice un curso de mapas online con MappingHits que me encantó en enero y febrero del 17, a la vez que estaba con la tesis. Y eso sí, fue el trimestre que menos se facturó en mi vida. No facturé, tuve IVA negativo, me devolvieron IVA, porque claro, no pude, tiré de un poco de ahorros porque no podía gestionarlo, pero sobre todo fue un poco encabezonarme, ¿no? Decir, venga, tengo que sacar, no hacer mucho caso al director de tesis, ahora que no nos oye, y la tuya es, si tú crees que es bueno, ir a por ello y lanzarte y quitarte, yo digo, fue un poco por orgullo, decir, no. Y luego también es verdad que tenía una fecha límite porque si no cambiaba el plan de estudios y tenía que volver a hacer 500 horas de no sé qué historias. Entonces dije, como sea, lo tengo que tener en esa fecha, ¿vale? Pensado ahora fue una auténtica locura. Que si recomiendo hacer una tesis doctoral. Drogadura. Pues depende también, depende de lo que quieras. A ver, a mí me sirvió, bueno, ahora como os he dicho, con la Torres que me ha servido, es muy duro. Es muy duro, depende de dónde estés. Si estás en la universidad, no, porque al final estás en la dinámica de estás allí, tienes una beca,
vas haciendo artículos, vas creando. Entonces, pero si eres un profesional, porque son dos mundos distintos. Entonces, sí que es verdad que la tesis a mí me ha enseñado a escribir mejor, a poner más comas, a pensar más, a reflexionar las cosas, a estar constantemente criticado, porque al final te acostumbras a no recibir muchas críticas y mola, ¿no? Entonces, que te machaquen mucho, te metan mucha caña y a entender que hay otros mundos, ¿no? Que el mundo de la universidad es uno, este es otro, el mundo de la empresa es otro, del mercado, y eso lo he entendido con la tesis. Y sobre todo, pero es verdad que la parte científica, decir, vale la pena en el sentido de que te obliga a hacer las cosas bien. Lo malo es que hoy en día, sí, en el sector académico sí, investigación. Lo malo es que hoy en día es muy complicado sacar eso, las tesis doctorales que dan calidad, sacarla como toca. Es bastante complicado. Sería tras terminar el máster con beca, FPU. Sí, claro, si te gusta investigación, sí, desde luego. Digo, a mí me encanta, pero yo tengo el punto también empresarial, ¿no? O sea, me gusta investigar mucho, pero me gusta hacer las cosas útiles. Entonces, yo a todo le estoy dando la vuelta y diciendo, vale, ¿y esto en realidad cómo se puede hacer? De hecho, unas cosas que me da lástima es que todo el tema de investigación de la universidad, las tesis, etcétera, o los artículos científicos, luego, que es unas cosas que critico desde el punto de vista constructivo, no se ven en la realidad, ¿no? Tú puedes hacer un montón de tesis interesantes que están colgadas en Dialnet o en Deseo o donde sea, pero que no está utilizando la gente, ¿no? Para ayudar. Y es un trabajo que es un esfuerzo brutal de gente que podría aportar mucho a la sociedad, ¿no? Entonces falta la conexión esa, ¿no? De llegar a la gente. Pero vamos, si te la puedes financiar y puedes hacerla, yo creo que, y te gusta sobre todo, es un reto. Es un reto y a mí me gustan los retos, vamos. ¿Vale? Sí, la sobrecualificación puede ser, es verdad, pero al final, sí, el mundo profesional, salida en pocos. Todo depende, os digo, es que es una pregunta, no por no contestar, pero es complicado el tema de la tesis, pero claro, es duro, claro, si estás trabajando es muy duro, ¿eh? Y tampoco te aporta, que al final tienes que hacerlo porque te apetece investigar. De hecho, yo ahora sigo investigando sin tesis, es decir, no tengo que hacer otra tesis y sigo haciendo mis investigaciones a mi manera. Y es verdad que yo creo que el problema que tienen son los tiempos. ¿Vale? El problema de tesis es que la tesis requiere un tiempo, es como un buen cocinado, ¿no? Un buen cocido que dicen aquí en España o una paella o lo que sea. Tienes que trabajarlo, tienes que dejarlo y hoy en día va todo tan deprisa que no tenemos tiempo. Y entonces no se pueden reposar esas cosas. Es lo que hemos dicho, Instagram Stories dura 24 horas. Entonces una cosa que tiene que durar mucho, te digo, a menos que lo tengas muy financiado, es una locura. Porque además a mí me pasaba, la base de datos que utilicé, claro, para cuando fui a publicar ya estaba desactualizada, pero es que es imposible a esta velocidad. Entonces, animar a tesis sí, si lo tiene uno claro, porque le gusta o porque le va a abrir puertas profesionales, etcétera. ¿Vale? Y me pregunta por aquí si doy clases ahora mismo en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, en un máster de TIC y sostenibilidad. Doy un curso de tema de dispositivos móviles, geolocalización y otro sistema de información turística. Y luego, aparte, pues webinars y por ahí mil cosas. Bueno, 1000 no, ahora menos, a 100 solo. Pues muchas gracias por el tiempo, Gerson. Nada, gracias a vosotros, lo he hecho un placer y bueno, como me seguís por redes, cualquier cosa que necesitéis, de verdad a vuestra disposición y acabar con lo que os estaba diciendo antes, que mucho ánimo porque siempre preguntan lo mismo, ¿y trabajo para los geógrafos? A ver, trabajo hay, pero hay que ser muy proactivo, las claves que os he dado. O sea, al final cuesta mucho, hay que currárselo, hay que darse, hay que equivocarse, hay que aprender, pero no hay que desfallecer. Y no pensar que somos el centro del mundo. Geógrafos aportamos muchísimo a la sociedad y luego la sociedad, otros sectores también. De hecho, a mí lo que me encanta es compartir, ¿no? Decir, esto voy a hacer un mapa y que mi compañero, que es ingeniero, que es de Teleco, me dice, guau, pero es que eso aquí no tiene sentido. Ostras, pues tienes razón. Entonces hay que saber, la vida es poliédrica, ¿no? Entonces hemos de saber unir esos poliedros, esas caras y utilizar todo el resto de profesionales para ver las cosas de distintos puntos de vista. Y ahí es cuando aportamos muchísimos geógrafos, cuando nos complementamos con los demás, ¿vale? Y si nos quejamos de que no tenemos visibilidad, pues lo que hay que hacer es darnos visibilidad, es que no queda otra. Entonces, nada, que muchísimas gracias a vosotros, a todos. Ya digo yo, encantado y lo que necesitéis, pues nada, a vuestra entera disposición. Os pasaré los 2 libros, os pasaré también la presentación esta y nada, y nos vemos por las redes, que se dice.